Realmente mucha gente, tanto de Nacional y de Luqueño, fueron finalmente hasta el Arsenio Erico, pero hoy hay un plus negativo, que es el horario. No, y justamente yo hablaba de ese horario, Arturo. ¿A quién, por ejemplo, le va a convenir este horario para un partido de Sportivo Luqueño? Y además, la distancia, el día y ahora también ya el horario medio que imposible, Arturo. No, por eso decía, es un horario bastante atípico para un día entre semana, un día laboral, pero generalmente ocurre esto cuando ya está terminando el campeonato. Estamos a 3 fechas del final, prácticamente no se define nada en este partido. Otra cosa sería ya en el clausura, cuando se juegan por clasificaciones, por descenso, por permanencia. Bueno, entonces hoy lo único que puede ser como un aliciente o como un gancho al público es la presencia de Julio César Cáceres y Paco Esteche nuevamente en la banca de Sportivo Luqueño como adiestrador y ayudante respectivamente, que es lo que uno puede tener como algo nuevo y que pueda llamar la atención y renovar las esperanzas, digo porque el plantel es el mismo. Claro, no, y yo decía de que cada nuevo proyecto que inicia tiene consigo la esperanza, la ilusión de que sea algo mejor, de que sea diferente a lo que se cambió. Por eso es un cambio, ¿verdad? Porque se espera otros resultados. Entonces, yo creo hoy con la presencia de Julio César Cáceres, por más de que mucha gente en las redes sociales hablaban, de que tal vez esperaban otro director técnico, yo creo que hoy ya está Julio César Cáceres y ya debemos de tener la mente positiva, de que tal vez puedan cambiar las cosas que no se pudo hacer dentro de este primer torneo, apertura, donde fue muy pobre la cantidad de puntos que obtuvo Sportivo Luqueño, donde fue muy pobre la exposición futbolística que hizo el equipo auriazul. Y ojalá que le pueda ir bien a Julio César Cáceres, que hoy pueda arrancar ganando, que hoy pueda arrancar sumando, que va a ser muy importante, y después ya el domingo otro partido con Guaraní, después para despedir el campeonato con Ameliano. Entonces yo digo de que hoy se renuevan las esperanzas y cada nuevo proyecto, cada nuevo inicio trae consigo esa esperanza de que tal vez pueda ser diferente, Arturo. Sí, señor, es lo que todos esperamos realmente, porque uno pues le busca la vuelta cuando no salen las cosas. Bueno, uno dice, voy a intentar de esta manera, vamos a ver, por ejemplo, si, como decíamos hace rato, alguno que otro jugador tiene más afinidad con Julio César Cáceres. El futbolista es una raza muy especial. Hay que saber de repente lo que es el vestuario, qué puede suceder hoy con la renovada esperanza de que un nuevo cuerpo técnico va a estar mirando, observando el partido. Hay jugadores que están pendientes de su continuidad. Entonces, hay cosas que uno puede decir, bueno, vamos a intentar o se puede ver algo diferente. Ojalá por el bien de Sportivo Luqueño y que podamos sumar la mayor cantidad posible de puntos en esto que resta del torneo Apertura y definitivamente en el clausura encarar con otros bríos. Claro, es lo que queremos y cada punto es importante, por más de que ya no se juegue aquí ningún tipo de campeonato o ninguna otra cosa importante. Yo creo que para Luqueño hoy lo importante es sumar, arrancar esta nueva etapa de Julio César Cáceres ganando, para tratar de ir tomando confianza, para tratar de ir viendo quiénes son los jugadores que le pueden ser útil, quiénes son los que no van a seguir. Yo creo que muchos se van a ir del plantel de Sportivo Luqueño porque se tiene que reforzar. Luqueño como mínimo tiene que llegar a posicionarse entre los 3 primeros dentro del clausura para tratar de terminar de buena manera y respirando bien dentro de esta temporada 2025, Arturo. Totalmente, es lo que esperamos. Realmente, imagínate, Miguel, que con un campeonato bastante regular para abajo, para no ser muy malo y decir mediocre, porque un campeonato regular para abajo, lastimosamente no pudimos lograr una mejor performance, pero también nos pudo permitir mantener aún la ventaja sobre General Caballero, por ejemplo. Sí. Y que no haya despegado definitivamente el mismo Recoleta o Tembetarú o el mismo Ameliano, Trinidense. Estamos todos ahí
y a pesar de la malísima campaña que hizo Luqueño, con algunas victorias seguidas ya se puede reponer rápidamente. Mira, Luqueño hoy tiene 20 puntos dentro de la tabla y 20 partidos. Prácticamente hizo un punto por partidos. Lo que cosechó el equipo deportivo luqueño, muy pobre para un equipo que pretende pelear la clasificación a nivel internacional. Hoy inclusive el Luqueño está fuera en el acumulativo anual de cualquier tipo de clasificación a nivel internacional. Entonces yo creo que tiene que mejorar mucho el equipo de Julio César Cáceres, y hoy, repito, se enciende una nueva ilusión, una nueva esperanza de que tal vez con este cambio que se dio durante esta semana, después de la estrepitosa caída ante Nacional, cambien algunas cosas. Por lo menos hoy ya cambió la inclusión de Jonathan Ramos dentro del equipo titular con relación a lo que fue el partido anterior. Aparece Marcelo Ferreira como titular, Marcelo Pérez como titular, aparece Lautaro, aparece Maldonado como capitán, tratando de darle confianza al chico de Sportivo Luqueño, dándole el brazalete de capitán. Bueno, y seguramente el técnico tiene una manera de comunicarse con sus jugadores, esperando que puedan levantarse, primeramente anímicamente, porque no creo de que en 2 días puede hacer demasiado el equipo de Luqueño con la llegada de Julio César Cáceres. Bueno, nosotros vamos con ustedes, Jean Paul. En instante vamos a estar de vuelta aquí con más informaciones. Vamos a hablar con más protagonistas, con Jorge El Tano Barreto. Hasta aquí no hay ni aficionado para realizarle algún tipo de entrevista. Muy poco movimiento, así que vamos con ustedes en estudio, compañeros. Yendo con la programación de la Liga Luqueña de Fútbol, en la Serie C, en la cancha del Atlético Triunfo de Cañada Poí, el Club Atlético Triunfo recibe al Club Esportivo Yucri. En el estadio Sindulfo Aguiar de Itanguá, el General Caballero se enfrenta al Club Vencedor Paraguayo. En la cancha del Atlético Tarumandí, en Tarumandí, Atlético Tarumandí se enfrentó ya el domingo al 20 de julio. 2-2 terminó este partido. El Atlético Tarumandí cayó en la juvenil por 1-0 ante el 20 de julio. Llevando 2 o 3 unidades del mismo producto ya sos mayorista en el Cacique. El Cacique sí te conviene. Municipalidad de Luque, por un Luque diferente. El convencional de la seccional 4 Juan Prieto apoya y alienta al chanchón. Arriba Cureluque. Solucar Repuestos es tu mejor aliado en repuestos para vehículos Kia, Hyundai y Sanchón en Luque, San Lorenzo, Mariano, Roque Alonso y Ñembú. En la Serie C, en la cancha del Triunfo de Cañada Poí, se enfrentarán Club Atlético Triunfo ante el Club Esportivo Yucri. En el estadio Licenciado Justo Concepción Marecos de Itapuamí se enfrentaron Club Teniente Herreros Buenos y el 29 de septiembre. El Teniente Herreros Buenos se llevó la victoria por 4-2 ante el 29 de septiembre en la categoría primera, y en la juvenil el Teniente Herreros Buenos ganó 6-1 al 29 de septiembre. Acompaña al Sportivo Luqueño siempre la licenciada Mercedes Espínola Orrego, Aguapar Piscinas B, empresa constructora del abogado Jorge Colmán Galeano en Ruta Luque, San Bernardino, Francisco Ojeda desea siempre éxitos al Sportivo Luqueño. En la Serie D, en la cancha del Club Peñón de Campo Grande, el Peñón recibe al Sportivo Ecuaduré. En la cancha del Capitán Andrés Insfrán de Cañada San Rafael, el Capitán Andrés Insfrán recibe al Club General Central Independiente. En el estadio Sebastián Sosa de Isla Abogado, el Club Porvenir Paraguayo se enfrenta el 18 de enero. En el estadio Gigante de Arroyito de Maramburé, el 3 de mayo se enfrenta el 6 de enero. Embutidos JJ, tu reencuentro con el sabor. 15 años produciendo calidad. Francisco Ojeda desea éxitos al Sportivo Luqueño. Asociate ya a la cooperativa Luque Limitada por solo 30,000 guaraníes. Darwin Osvaldo González, abogado, asuntos civiles, penales del menor y la familia, teléfono 0971-971-836, Comercial Virgen del Rosario, patrona de la economía luqueña, Municipalidad de Luque, por un Luque diferente. El abogado Raúl Salinas apoya al Sportivo Luqueño. Aprende fútbol en Luque Soccer. Para niñas y niños de 4 a 15 años, informes al 92 44 52 79.
Jean Paul, Miguel. hoy es el aniversario de Luque Soccer. Uy, Cumple felicidades. 4 años. 4 años cumple la Academia de Fútbol Luque Soccer. Acabamos. Sí, también hoy es el cumpleaños del esposo de nuestra compañera Fátima Román, de Junior Rodríguez. También de nuestra auspiciante, la licenciada L. Núñez. Está de parabienes en la fecha de hoy, así que Y también el cumpleaños de Tiago, el hijo de Dayana. Sí, hoy es el cumpleaños de tu nietito. De mi nietito. Sí, de Tiago, 7 añitos. 7 años. Muchas felicidades a Tiago. Bueno, así que saludamos a todos los que hoy están marcando una Miguel, fecha importante. Sí, a las 19 se viene el fútbol de primera mano, ¿verdad? sí, señor, vamos a estar... Y después el asado por Luque Soccer, me imagino. Sí, señor, el día sábado es el festejo en la Liga Luqueña de Fútbol. Ahí están todos invitados los compañeros de Fútbol Total para acompañarnos, a compartir un poco con los chicos Sí. la entrega de medallas y motivarle un poco a esos chicos que por el camino del deporte, por sobre todas las cosas. Camelia y Fede ya tienen su medalla, dice. ¿Cómo? Camelia y Fede y ya tienen su medalla, dice. Sí, hoy le hicimos mención de honor a Fede y a Camelia, ya le llevamos ya su medalla de campeones. Así que les esperamos el sábado, muchachos. Ahí me dijo que va a estar Arturo, que va a estar Víctor, que va a estar el profe Tano. Yo no sé si ustedes tienen tiempo como para compartir con nosotros. Sí, y más todavía con agua y gaseosa, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Claro que sí. Bueno, es una broma. Vamos a rumbrarnos, pero no importa. Excelente. Bueno, vamos a tratar de contactar con Tano a ver si hay un poco más de movimiento hacia el sector de aficionados, por lo menos desde la cabina, aquí donde estamos vemos que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 aficionados del lado de Recoleta hacia el sector de gradería ecológica aquí del Luis Salinas. Estamos con la información. Informa Comercial El Cacique. Móvil. Clínica Central Sagrada Familia del Dr. Luis Aguilera. Dialogando con los protagonistas. Solucar Repuestos y momento en que le enfoca, muchachos. Si pueden saludar a la cámara. Si pueden saludar a la cámara. Ahí allá está. donde está el... La cabina. Ah, bueno, perfecto, gracias. Tano, adelante, Tano. Muy bien, gracias, profe. El sector de preferencia, bastante poco aún, la cantidad de aficionados de Luqueño. Están, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ni 15 alcanza aún. Bueno, y yo conté hacia el lado, de Recoleta 18. Entre ellos está Samir, en preferencia. Sí, pero ese no pagó ni entrada, ese no cuenta. Tano, hacia el lado de Recoleta, hacia la gradería ecológica, yo conté más o menos 18 aficionados de Recoleta. Sí, de Recoleta. Y el de Luqueño, según tu descripción, no llegamos a 15 en el sector de preferencia. No, todavía ni 15 en el sector de preferencia. Bueno, y menos hacia el sector de Recoleta. Falta nomás ya para completar en la llanta de Curerrifa que Recoleta tenga más público que nosotros hoy. Sí. Aquí están los agentes del orden, las damas. Está la suboficial segundo, Clara Orué. Sí, está la otra, ¿cómo se llama? Acá están las chicas que hoy vienen. ¿Cómo están? ¿Ustedes qué dependencias son para la Radio Azul y Oro de Luque? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Suboficial Tania Gamarra. ¿Cómo estás, Tania? Todo bien. ¿De qué dependencia ustedes hoy vienen a cubrir el partido? De ICEPOL. ¿De ICEPOL? Sí, estamos cursando lo que es la capacitación para suboficiales. ¿Qué tal esta experiencia de venir a las canchas a custodiar? Y muy bueno, es importante. ¿Suele venir siempre? Sí, exactamente. Acá compartir y con la gente. Exactamente. ¿Entre cuántos, por ejemplo, hoy vienen para este partido? ¿Qué cantidad más o menos? No sabría decirte porque venimos de varias dependencias. ¿De varias dependencias? Sí, exactamente. ¿Hace cuánto tiempo que está en la carrera?
Y hace 7 años, 7 años ya. así mismo. ¿A qué aspira, por ejemplo, llegar Tania con este uniforme? Y ¿La comandancia? ¿Por qué no? y seguir capacitándonos y hacer algo, ¿verdad? Bueno, gracias Tania, que te vaya bien. Dale, gracias. Ahí está, muy gentil la agentes del orden. Por Bueno, este yo creo que sector. hoy se cumplió Entonces, la mayoría, ¿de qué se ríen ustedes arriba, muchachos? Tano. ¿De qué no te reíste vos, Gilo? Tano, Bueno, yo- así están las chicas aquí custodiando el sector de preferencia, aguardando por más aficionados, profe. Yo creo que hoy se cumplió con Tano aquel viejo dicho, muñeña no me da policía, ¿verdad? Sí, por el tema de que no hay prácticamente aficionados aquí. En su Bueno, casa pero- lo que no le van a más hablar siquiera, ¿no? Es bueno, pero yo no voy a decir nada más porque tampoco quiero dañar más, pero desde que llegó estaba tratando de hablar con la gente de la policía Tano. Bueno, ¿por qué te reí, Arturo? Y bueno. Vamos contigo, Jean Paul. Realmente, Jean Paul, no es que queremos tirarte todo hoy, Jean Paul, a el trabajo, pero acá no hay ni No, para espectacular. entrevistarle a Deipori. Por mí, sin problema, ya estamos No prácticamente hay ni al para- 50% de las menciones, así que el segundo tiempo ustedes van a poder explayarse toda vez que el resultado sea como sea. ¿verdad? Acá Bueno, en qué cualquier suerte, momento entonces, que vamos a estamos tener de vuelta un cumpliendo. partidito de truco entre los vendedores de gaseosa. ¿Vas a hablar con los vendedores de gaseosa, Tano? Bueno, vamos a tratar Miguel, de contactar decía- enseguida. Sí, Jean Paul. Decía nomás que en cualquier momento vamos a tener de vuelta el partido de truco, como se dio una vez previo. Creo que fue justo en la previa del partido de Recoleta, Y la primera rueda. vimos nosotros en imágenes aquí en el monitor, habíamos visto ese juego de truco. Bueno, pero realmente es lamentable la imagen que se deja y yo creo que con este sistema y con este horario y con no dándole facilidades a los aficionados de llegarse al estadio, yo creo que definitivamente no le quieren a la gente dentro de los estadios, porque un martes, día laboral, horario laboral, y con la lejanía de venir hasta Itagua, yo creo que hoy se juntan todos los condimentos como para no poder venir a la cancha Tano. Se cumple todo eso y es imposible tener un marco importante de público en un partido de primera división, Tano, donde hasta torneos de la Liga Luqueña de Fútbol tienen recaudación de 12, 13, 14 millones de guaraníes y hoy este partido prácticamente en estadio vacío, Tano. Miguel, Señor, ¿tenés moneda de 1000? ¿cómo? Si tenés moneda de 1000 o de 500. No, moneda yo no tengo, bolsillo. Bueno, y si conseguís 2 monedas, jueguen con Arturo Llavea y yo voy vendiendo, con mucho gusto. Adelante, Jean Paul. Lo que cargas importa, por eso carga en combustible Shell del Grupo Cañete. El director de seguridad de la Municipalidad de Luque, ingeniero Diego Rivarola, apoya al Sportivo Luqueño. Embutidos JJ, tu reencuentro con el sabor. 15 años produciendo calidad. Equipa tu vehículo en pruebas, equipamientos polarizados y el almacén La Encarnación y Las Residentas. El abogado Tomás Servín, director de mercados, apoya al Sportivo Luqueño. San Cayetano Comercial, acompañamos tu economía todos los días. En lo que se refiere a la categoría intermedia, la programación, el 12 de junio se enfrenta al Deportivo Capiatá el viernes 23 de mayo a las 16:30 horas en el Estadio Facundo León Fossati. Encarnación se enfrenta a Guaraní de Fram el viernes 23 de mayo a las 19 horas en Villa Alegre. No te dejo. Resistencia ante San Lorenzo el sábado 24 a las 10 de la mañana en Tomás Vegán Correa. Fernando de la Mora se enfrenta a River Plate el sábado a las 10 de la mañana en Emiliano Gessi. No te dejo limarte las uñas. Clínica Central Sagrada Familia del Dr. Luis Aguilera, Las Residentas, Casi Humaitá, el licenciado Luis Ruiz apoya al Sportivo Luqueño, Cooperativa Luque. Estamos y su promoción, asociate por solo 30,000 guaraníes.
Sol de América se enfrenta a Rubio Ñu el domingo a las 10 de la mañana en el Luis Alfonso Gianni. Carapeguá se enfrenta a Deportivo Santaní en el domingo a las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de Carapeguá. ¿Estás presagiando algo? Por eso acá vemos fútbol de intermedia y vos estás hablando del fútbol de intermedia. El licenciado Joel Coronel apoya con fervor a su querido Cureluque. Solucar Repuestos es tu mejor aliado en repuestos para vehículos Kia, Hyundai y San John en Luque, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso y Ñembe. Independiente se enfrenta a Pastoreo el lunes 26 de mayo a las 16:30 en el Estadio Ricardo Gregor. Guaireña se enfrenta a Tacuarí el lunes 26 de mayo a las 19 horas en el Parque del Guaira. Los sábados y domingos almorzamos en Rincón GTRI, el sabor que marca la diferencia en Fulgencio, Yegros, Casi, Grendahue, Bella Vista. El abogado licenciado César Venegas apoya al Sportivo Luqueño. ¿Cómo se llama la gemelita? Ahí estaba mostrando recién. A la hija de Vero. De Vero estaba pasando. Cooperativa Medalla Milagrosa, mi cooperativa Lubrifiltro, Centro de Lubricación Las Residentas y Antequera. Comprando 2 o 3 unidades del mismo producto ya sos mayorista en el Cacique. Me pregunto en qué cancha están ellos porque no hay nada. Dice nosotros cada imagen que vemos acá. La tabla de posiciones en intermedia. Lidera Deportivo Capiatá con 17 puntos, le sigue Sportivo San Lorenzo y Tacuarí con 14, con 13 puntos Sportivo Carapeguá, 12 de junio Resistencia, con 11 puntos Rubio Ñu, Guaireña, Pastoreo y Sol de América con 10 puntos, con 9 puntos se encuentra Deportivo Santaní, Independiente de Campo Grande, Fernando de la Mora e Encarnación, con 8 puntos River Plate. Con 6 puntos Guaraní de Fram. Municipalidad de Luque por un Luque diferente. Hidráulica Franco, reparación y fabricación de mangueras hidráulicas, cabos vehiculares de todos los modelos y marcas, reparación de soporte motor, bujes de goma. Está en Luque, Las Residentas de Cuadré y en San Lorenzo, Ruta 1, kilómetro 16, Comercial RR. En el barrio Primavera, Silvia Parodi, Criollos de América, el licenciado Luis Ruiz, digo bien, apoya al Chanchón. Si vas a conducir, no bebas, es el consejo de la escribana Daniela Esteche. San Cayetano Comercial, acompañamos tu economía todos los días. Jessica Corbalán apoya al Sportivo Luqueño. Jessica Corbalán acompaña siempre a su querido club. Lo que cargas importa, por eso carga en combustible Shell del Grupo Cañete. Francisco Ojeda de Éxitos al Sportivo Luqueño. Embutidos JJ, tu reencuentro con el sabor. Los encuentros en los que vamos a estar mañana transmitiendo Cucú Producciones. ¿Y el domingo? El domingo no vamos a poder, ¿verdad? El domingo va a ser difícil porque vamos transmisión a estar de Luqueño. Sí. ¿Luqueño con quién? Luque con Guaraní. El oro 18 quilates, la elegancia y el espíritu de nuestra ciudad se unen en una sola joya. Lut Joyas, General Aquino y Eugenio Agaray, el convencional de la seccional 4, Juan Prieto, apoya y alienta al Chanchón. Arriba, Cureluque, Clínica Central Sagrada Familia del Dr. Luis Aguilera, Lubrifiltros Las Residentas y Antequera. El abogado Raúl Salinas apoya al Sportivo Luqueño. Solucar Repuestos está en Luque, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso y Ñembe. En Luque, mira, ahí está. ¿Cómo que se llama? Samir, ahí se le vio a Samir. Solucar Repuestos, en lo que está sobre Fulgencio Yegros y la calle Iturbe. Parrillada Vires abierto desde las 5 de la mañana ofreciendo desayuno, almuerzo, minutas. El almuerzo variado y económico en Humaitá, casi Cerro Corá. Acompañe al Sportivo Luqueño y anuncie en la FM Azulero a través de Vive Producciones. Llame, contacte al 834-81-663. Vamos a estar en el encuentro de General Caballero ante Vencedor Paraguayo con los relatos del Grito Sagrado Azul y Oro Arturo Vicente Segovia. En el encuentro de Porvenir Paraguayo ante 18 de enero con los relatos de Darío Ortega. Sí. Y en el encuentro de Julio Correa versus Rubio Ñu con los informes de Cintia Iglesias. ¡Qué buena! Cooperativa Luque y su promoción electrodomésticos por el mes de las madres. Descuentos de hasta el 15%. También reintegro con tus tarjetas. Mantener limpios los espacios públicos es compromiso de todos por un Luque diferente. Comercial Virgen del Rosario, patrona de la economía luqueña.
el abogado licenciado César Venegas apoya al Sportivo Luqueño. Embutidos JJ, tu reencuentro con el sabor, 15 años produciendo calidad. La escribana Daniela Esteche saluda y augura éxitos al Sportivo Luqueño. Lo que cargas importa. Por eso, carga en combustibles Shell del Grupo Cañete. Cristian Gil apoya al Sportivo Luqueño. San Cayetano Comercial, acompañamos tu economía todos los días. Clínica Central Sagrada Familia del Dr. Luis Aguilera. Turnos al 0982-110-101. Amplia cobertura médica con los mejores especialistas. Avenida Las Residentas, casi Humaitá. En el desarrollo de la 13ª fecha del torneo anual de la categoría sub-15, los conjuntos del Sportivo Ameliano, Olimpia, Tacuarí, Libertad y Nacional lograron alzarse con los triunfos en sus respectivos duelos, mientras que Atlético Tempetarga empató ante Sol de América y Sportivo Luqueño lo hizo ante Cerro Porteño. Cooperativa Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Estudio Contable Cañete y Asociados. Humaitá, casi José Concepción Ortiz, Comercial Virgen del Rosario, patrona de la economía luqueña. Gustavo Távez Sanabria acompaña al Sportivo Luqueño. Los sábados y domingos almorzamos en Rincón, Jeterí, Fulgencio, Yegros, Casi, Grendahue, Bella Vista, Santa Cruz. Materiales de construcción, sanitarios, electricidad, pinturas. Jardín de Oro 58, Barrio Santa Cruz. La licenciada Ellen Núñez, directora de Gestión Ambiental, apoya a su querido Sportivo Luqueño. Lácteos Doña Ángela, calidad y garantía en sus productos. Bertoni, casi Sportivo Luqueño. Breve pausa yo y vuelvo, y si te llaman los muchachos, antes de ir a la voz comercial, das un informe, por favor. Sí, el Sportivo Luqueño y Cerro Porteño empataron 1-1 en el Estadio Parque Guazú con el arbitraje principal de Pedro Cáceres, asistentes Matías Vareiro y Gustavo Armoa. Delegada APF Mónica Caballero. Goles a los 33 minutos de Jonathan Leguizamón para el Sportivo Luqueño. A los 45 y un minuto adicional, a Ronaldo Peralta pone la paridad para Cerro Porteño. Amonestados en esta categoría: a los 78 minutos Pedro Colmán, a los 78 Iván Sánchez y 84 Oliver López de Sportivo Luqueño. Expulsados a los 90 minutos Enzo Jara de Sportivo Luqueño, Marcelo Méndez de Cerro Porteño a los 90. Alineaciones del Sportivo Luqueño: Freddy Tucker, Enzo Jara, Marcos Velázquez, Pedro Colmán, Oliver López, Osvaldo Ojeda, Javier Ortiz, Juan Ojeda y Jonathan Leguizamón. Lucas Rodríguez, que luego fue reemplazado por Joel Blanco, Álvaro Zorrilla y Johnny Benítez, reemplazado por Iván Sánchez. DT Cristian Cardoso. Esto es en la categoría sub-15 de formativas. En la sub-16, la disputa del 13º capítulo del torneo anual 2025 en la categoría sub-16 se registró triunfos para los conjuntos de Sportivo Ameliano, Atlético Tempetarú, Tacuarí, Libertad y Nacional, mientras que Sportivo Luqueño y Cerro Porteño arrojaron la única igualdad de la jornada. Por otra parte, el encuentro entre Olimpia versus General Caballero será reprogramado. Liliana. Adelante, profesor. Gracias, Liliana, muchas gracias. Aquí ya faltando escasos 10 minutos para el inicio del partido, no ha mejorado demasiado el panorama aquí en este escenario deportivo. Tano, ¿alguna novedad en tu sector o seguís cerca de los efectivos de la policía? Sí. Es poquísimo público. Prácticamente esto va a ser hoy entre familias. Sí, vale el término. Se llegó Pelayo, Tico Barúa. Tico se barbeó hoy, se sacó la barba. Ojalá sea la cabala, Tico, ¿no? ¿Cómo está, Tico? Ay, me jamba, entonces ya puedo tratar, no ya gana. Y bueno, me anoto con el número, creo que 16 o 17 lo presente. Sí, me da poquísimo. Y bueno, poquísimo. Pero estamos día martes, horario laboral. Estamos acá, Tano, apoyando al Sportivo Luqueño. Ojalá que hoy empecemos a escribir una nueva página. Técnico que debuta gana. Exactamente, el técnico que debuta gana. Entonces, vamos a darle el apoyo al equipo y si es que vemos la misma cosa de lo de siempre, ya copita antes de secuela.
Pero hoy, ¿qué se puede hacer o qué puede hacer Julio César Cáceres, Tico, con tan pocos días de laburo? No se le puede seguramente responsabilizar todavía nada. Mira, según escuché el equipo, él tiene un solo tapón, un solo marcador. Mira Benítez. Luque. Los tres son ofensivos. Y ojalá hoy se le prenda la luz y vea la luz Mbappé. Sí. Ojalá hoy que, la moje, ¿no? ojalá que hoy día se le dé. Ojalá que hoy día se le dé. Es un partido donde él puede demostrar y estamos en una coyuntura muy especial también. Sí. Técnico Puajú, hay que mostrar. ¿A vos te gusta o no te gusta el retorno de Julio? Y mira, ¿O depende de los jugadores? depende mucho de los jugadores, están, porque ¿qué va a hacer, pobre? Con esta partida de jugadores tibios que tenemos, ni si le traemos a Angelotti, a Pepe Guardiola, Sí. nadie va a hacer nada. Yo creo que va más por el espíritu, la actitud. Y yo creo que el verdadero problema está en el vestuario. Y ojalá que Julio César Cáceres solucione ese problema de vestuario que tenemos. Y que se haga una buena depuración para lo que va a ser clausura, ¿no? Exactamente. Ojalá venga refuerzos que realmente nos ayuden. Ojalá vengan refuerzos que quieran mojar la camiseta y que tenga vergüenza deportiva. Yo siempre le digo a los jugadores que ellos no juegan por un club. En el Sportivo Luqueño él juega por una ciudad. Y eso tiene que tener bien metido en la cabeza el jugador. Gracias, Tico. Éxito, ¿eh? Éxito a vos tener tu trabajo hoy. Gracias, Tico. Bueno, los pocos aficionados que están ingresando al sector de preferencias, profe, Bueno, Tano, creo que van a seguir llegando. Tano, Están llegando a poquito. decime, Tano, que ya tenemos mayor cantidad de aficionados que Recoleta, por favor, Tano. Sí, eso ni hablar. Acá está Ya Vero. superamos. Vero Coronel. Le iba a saludar un rato a Vero. Por ahí nos adelanta algo, nos tira alguna primicia de Deportivo Recoleta. Sí, ella que maneja mucho el Depor ahora. Vero Coronel, ¿cómo estás para Fútbol Total Radio Sol y Oro? Buenas tardes. Buenas tardes, Tano, a los compañeros allá en estudios, acá en la cabina también. Ya pasé, ya les saludé. Y, Ayer saludaste al muchacho. sí, ya están a full. Ojalá, técnico que debuta gana, ¿cómo se dice? Sí. Juancito ahí no está. Acumulación de tarjeta me decía. Llegó a su quinta amarilla. Quinta amarilla. Pero tiene varios cambios Recoleta por la seguidilla de partidos, vamos a decirlo. ¿Extrañás la radio, Vero, esto de que hacía tanto tiempo? Se extraña siempre la radio. La radio se extraña. O a los Esa muchachos. toda la vida. Y los chistes de Arturo. Los chistes. Ahí está. Gracias y éxito, Vero. Igualmente para todos. Ahí está Vero Coronel. Está llegando Gustavo Nene Martínez. Gustavo Nene Martínez hoy día es dirigente, uno de los más grandes de la Liga Luqueña de Fútbol, el querido, el temible Sportivo. ¿Qué es lo que se ríen? El Sportivo Ecuador. ¿Cómo está, Nene? Después de mucho tiempo te veo venir a alentar al luqueño. ¿Te gustó lo de Julio Cáceres? Entonces hoy decidiste retornar. Sí, me encantó. Sí, un cuerpo técnico que puede dar que hablar, ¿no? Sí, claro que sí. Puede dar que hablar. ¿Vos dónde jugaste en la Liga Luqueña? Ecuador, Julio Correa, ¿dónde más? En Julio Correa. ¿Y tu ficha dónde se quedó? Cuadure. En Ecuador. Gracias, Nene. Ahí está el que digo, Nene. Bueno, están llegando los hinchas del Deportivo Luqueño, algunas damas también. Ya se van a acomodar en el sector de preferencia, profe Miguel Ángel Roa. Muy bien. Tano, me envían una foto. Me envían una foto que al costado de Plateas hay varios aficionados que todavía no salieron ¿Acá? del Luque. Acá está Rubén. No, Rubén. ¿Cómo está No, Rubén? al Ahí, costado varios aficionados del Luque, ¿verdad? del Sportivo Está por Luqueño. entrar. Sí, Tano, acá me dice Rubén. Al costado Rubén del Darío Sportivo Torres. Luqueño también. ¿Acá? No, ¿En al o allá? costado del Feliciano. Seguramente allá, no en vino el Luque. bus que le tenía que trasladar a los aficionados. Perfecto. Estarán esperando el bus. Sí, me enviaron una foto del costado de Plateas. De que hay gente esperando ahí buses, que es de ahora, foto de ahora. Correcto. No sé si son los miembros de la barra, que acostumbran llegar siempre 15 minutos comenzado el partido, 15 a 20 minutos. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, gracias a Dayana, entonces, por colaborar con nosotros con esa foto. Profe, la distancia y el horario no ayuda para asistir al encuentro deportivo del día de hoy, dice Ángel Román. Saludo para Ángel Román. Ya los dos equipos dentro del campo de juego, Arturo. Muy bien.
Gracias, muy amable. Ingresan los equipos al campo de juego. Está Recoleta, está Sportivo Luqueño. Nosotros presentamos el comentario previo al partido. Comentario previo del profesor Miguel Ángel Roa en una presentación de... Pero quirúrgicamente orquestado. Y tiene su resultado, que es finalmente... Cooperativa Medalla Milagrosa, mi cooperativa y Aguapar Piscinas PI. Bueno, ingresan en este momento también los cascos azules hacia el sector norte, donde no hay ningún aficionado de Luqueño en ese sector. Bueno, decíamos nosotros el equipo que va a presentar hoy Julio César Cáceres en su aparición nuevamente dentro de Sportivo Luqueño. Alfredo Aguilar en el arco, una línea de 4 en el fondo, con Rodi Ferreira, con Adrián Brizuela, con Alexis Villalba, con Sebastián Maldonado, con Ángel Benítez, con Julio Báez, con Lautaro Comas, con Jonathan Ramos, Walter González y Marcelo Pérez. Solamente un volante de contención, de recuperación y de marca, como es el de Ángel Benítez. Va a tratar de tener un poco más de fútbol con Julio Báez, con Lautaro Comas, velocidad con Ramos, y tratar de tener un poco más de presencia en ataque con Walter González y con Marcelo Pérez. Atrás, un poco más de juventud, vuelve la velocidad ahí en zona defensiva de Alexis Villalba, le da la capitanía a Sebastián Maldonado, hoy al juvenil de Sportivo Luqueño, aparece Rodi. Bueno, vamos a ver si se puede cambiar, por lo menos esa mentalidad se puede cambiar y dar esa vergüenza deportiva por lo menos dentro de este compromiso, donde esperamos que se pueda dar un buen debut de Sportivo Luqueño bajo las órdenes de Julio César Cáceres. Nosotros aquí desde Itagua con todo el equipo técnico y humano de la poderosa FM Azul y Oro para llevar adelante la transmisión de este compromiso. Subió un poquitito más la cantidad de aficionados de Sportivo Luqueño en el sector de preferencia, en el sector de plateas, en el Juan H. Petengil, un poquitito más, pero tampoco es demasiado la cantidad de aficionados que se llegaron hasta aquí. Pero bueno, el partido está por comenzar y usted lo va a vivir a través de la FM Azul y Oro. Gracias a todos los que nos siguen a lo largo y ancho de la República y el mundo en sintonía total de la FM Azul y Oro. Arturo. Muy bien, gracias, muy amable. Agradecemos también al querido Hugo Martín Pereira. Decía, estábamos hablando con Jorge Tano Barreto y los compañeros el tema de los juveniles. 270 minutos por jugar todavía ahí en el campeonato. 270 minutos en juego. A Luqueño le falta todavía 152 minutos. Bueno, como mínimo tiene que jugar prácticamente un partido 3/4 para alcanzar esa cantidad, porque un partido y medio sería solamente 135, 145 minutos. O sea que sería... 2 partidos ya, aseguramos. Y 2 partidos asegurando. El de hoy, que se presta por la titularidad de Jonathan Ramos, y después seguramente, yo no sé si contra Guaraní, pero por lo menos contra Ameliano se va a poner todo lo que hay para completar esa reglamentación. Bueno, aquí está por comenzar el partido, Arturo. Muy bien, gracias, muy amable. Fue el comentario previo y fue presentado por Cooperativa Medalla Milagrosa, mi cooperativa y Aguapar Piscinas PI. Va a autorizar Giancarlo Juliadosa. Está el Chacal en sintonía, ¿eh? El Chacal, ¿qué tal está el Chacal? Está mejor y el Chacal, ¿verdad? Mejor. Me imagino. Va a autorizar el árbitro. Arco que da hacia el sector sur para Alfredo Aguilar. Arco norte para el arquero de Recoleta. Autoriza el árbitro. Movió Luqueño. Ya juega el chanchón. En la 94.7. Relata para toda la República, el país y el mundo el grito sagrado azul y oro, Arturo Segovia. Primeros instantes del partido, carga Sportivo Luqueño, la pelota para Marcelo Pérez, el centro, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo. 50 minutos por partido. Puede hacer jugar, dice, haciendo el cálculo de 3 partidos. Claro. Y va a faltar 2 minutos. Bueno, sí, porque 152, Bebica, tú ya perdés en a punto, bebé. Justito nos da la precisa de cuánto faltaría. Entonces, para que Luqueño pueda completar esa reglamentación, Arturo. Muy bien.
Ahí está. Aguardamos la planilla de Recoleta en el grupo, Jorge Tano Barreto en el grupo. Tiro libre de esquina, favorece el Chanchón. La disciplina se ha unido por un Luque más limpio. Forrajería La Luqueña Bertónica y Sportivo Luqueño. Tiro libre de esquina. Vamos a levantar el ambiente aquí en cancha del 12 de octubre. Tiro libre de esquina, favorece Sportivo Luqueño. Se forma el ramillete de hombres en el punto penal. Autoriza el árbitro. Se viene el córner, autoriza bien el centro. Quita la defensa. Otra vez le pegó. Qué mal le pega Lautaro Comas últimamente al servicio de esquina, Miguel. Qué mal, realmente le pegó Lautaro cuando Luqueño metió todas sus torres de dentro o del área. Lautaro no hizo llegar el balón dentro de ese sector donde estaban esperando los centrales de Luqueño. Va cargando otra vez Sportivo Luqueño, intenta Maldonado, gana, vale, quedó a Julio. Julio intentó, le hizo el caño al hombro de Recoleta. Rechaza la defensa, recupera Ángel Benítez, tocó nuevamente por izquierda para Jonathan Ramos. La pelota ahora para Lautaro, va a meter el centro Lautaro, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo. Le va a quedar otra vez a Jonathan. Ahí está Ramos, no puede detener la pelota, ahora sí va a ganar un saque de costado lateral que favorece al Chanchón. Llevando 2 o 3 unidades del mismo producto, ya sos mayorista en el Cacique. Municipalidad de Luque por un Luque diferente. La pelota tiene Sportivo Luqueño. Va cargando con Rodi. Rodi tiene, se frena, retrocede, juega el balón más atrás para Brizuela. El convencional de la seccional 4, Juan Prieto, apoya y alienta al Chanchón. Arriba Cureluque, Solucar Repuestos. Tu aliado en repuestos para vehículos Kia, Hyundai y San John está en Luque. Fulgencio Yegros e Iturbe. Va a salir desde el fondo Aguilar. Tiene la pelota el arquero del Chanchón. Acompaña al Sportivo Luqueño siempre la licenciada Mercedes Espínola Orrego. Aguapar Piscinas Pedida el abogado Jorge Colmán Galeano en Ruta Luque. Esta es una presentación de Quitadol para que en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellana, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mejor Luqueño totalmente plantado en terreno de Recoleta. Le cuesta la salida al equipo de Jorge González. La pelota le va quedando por ahora Alfredo Aguilar, el arquero de Luqueño. Juega por abajo, se viene sobre costado izquierdo Maldonado para Luqueño. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Ronfortín, productos del bosque, probalo ya. Ya virá Caricia con el Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Ya virá Caricia. Carga Recoleta, error de Brizuela en la salida. Termina cortando, pero con falta. Ángel Benítez cuando se escapaba. Brian Ferreira. Se ríe Ángel Benítez, pero el árbitro observó falta. Infracción y es tiro libre peligroso cerca del área. Tiro libre para el equipo de Recoleta. En ICEICA compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. ICEI, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Después de la lluvia, el partido del otro día allí de Guaraní, jugando ante Ameliano, se golpeó, se picó bastante la cancha. Igual se trabajó mucho igualmente para buscar recuperar, pero se nota que en algunos sectores como que no está al 100% el campo de juego. Mañana se vuelve a jugar allí algún partido. Para alguno que más o menos despertó recién, hizo la siesta, encendió la TV, va a pensar que están jugando Luqueño de Olimpia. Según que era nada de repente allí, porque hoy está con una camiseta alternativa Recoleta, donde manda la camiseta blanca, sí, y tiene la franja negra allí. Más de uno puede confundir. Camiseta alternativa hoy para el cuadro canario. Le pega Espínola, tiro libre peligroso cerca del área de Alfredo Aguilar. Va Espínola, punta más lejos afuera. No pasó nada, señores. Habrá tiro de portería para Luqueño. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro. Ñembuy, venta 093-309-813. Re San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Arroz, Primavera, Concepción. A las 19, Trinidense recibe a Nacional. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracor es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracor. Sandoval llegó a destiempo sobre Brizuela, sentido el zaguero de Luqueño. Hay pausa, Anita Agua, fútbol paralizado, tiro libre que corresponde a Luqueño. En Electrovan, aprovecha, no te quedes sin tu electrodomésticos. Llámanos al 519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Quecos, ante que otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Ya se va recuperando Brizuela en el conjunto del Sportivo Luqueño. La pelota de Benítez vuelve a complicarse. El volante de Luqueño le cuesta la salida en el fondo a Luqueño Niño. Sí, casi rifó la pelota allí porque buena presión antes de Recoleta. Esos toques allí defensivos a veces de los entrenadores. ¿Por qué no es mejor jugar fácil, largo? Cuando ves que ya tenés a 2 o 3 futbolistas, hacerla fácil, pum para arriba. En esta casi termina perdiendo en el fondo Luqueño. Y hablando de este escenario del partido,
Este mediodía igualmente Ameliano ya anunciaba los precios, las entradas, 30.000 guaraníes la gradería para la gente de Cerro Porteño y 80.000 las plateas para la gente de Cerro. Para la gente de Ameliano, 30.000 los precios de las entradas, tanto para preferencias como también la zona de las graderías. Ya se pueden comprar las entradas, igualmente anunciaba Ameliano allí en sus redes sociales para ese juego mañana ante Cerro en Itagua. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litro Chaco indica Jorge. Están empatando Luqueño Recoleta 0-0. Eso seguro Chaco. Espínola tiene la pelota para el conjunto de Recoleta, jugando por abajo para el experimentado capitán Seguero y capitán de Recoleta. Hablamos de Cardoso, pone el esférico por izquierda. Allí se viene Marcelo Medina. Medina levanta en terreno de Luqueño, anticipa y bloquea bien Brizuela para despejar a favor de Luqueño. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTS por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 098444037. Unite a la generación Proma de Americana. La pelota le va quedando para ahora a Brizuela con el esférico, jugando por bajo para Maldonado para Báez pone el balón allí en mitad de terreno, se queda con la pelota a la salida, Rodi Ferreira sobre la zona derecha para el equipo del Sportivo Luqueño, juega por bajo para Ángel Benítez, le regaló a Báez y sale con Ferreira de contra para Recoleta. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compra y recibís un cupón, sorteo 4 de julio. Promoción válida en Stock y Stock Express. La pelota en la salida de Alfredo Aguilar. Nos apura Aguilar allí. Comenzó mejor Luqueño, pero se fue frenando adentro del campo de juego. Le va quedando a Rodi Ferreira. Se viene Luqueño. A todo ponele Bistón y líquido para radiador Verde Roco. Pedidos al 098-319-720. Bistón y tecnología en lubricación. Subí una foto, un video en @fácil-py. Fácil busca influencers. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. Balón para el arquero Falcón. Se frenó el partido. Comenzó mejor Luqueño. Sí, los primeros 3-4 minutos muy bien. Después, ritmo de amistoso de entrenamiento. En el inicio ya del propio Luqueño en la zona baja. Allí toca, rota, mueve. Lo mismo Recoleta. Había arrancado muy bien en el partido los primeros minutos con cierta presión de Luqueño, pero después entraron en un ritmo cansino de forma tempranera los protagonistas de Luqueño y Recoleta. Ojalá que esto se le dé, y los dos tienen el mismo formato, patrón, de tocar desde la zona baja, hacer participar inclusive a sus arqueros, esos toquecitos, y a partir de allí la construcción del fútbol del medio para arriba, y hasta esta parte por lo menos es para el bostezo esos toques en la zona defensiva. Ojalá que del medio para arriba comiencen a despertar tanto luqueños como también canarios. 0-0 está el partido. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Cardoso tiene la pelota para el conjunto de Recoleta. Cruzó mitad de terreno, se animó el zaguero, pero se equivoca en el pelotazo. Quiso descargar en Ferreira, balón a un costado cerca de la banderín lateral para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se aceleran algunos hinchas de Luqueño allí en la zona de preferencia. Saca Aguilar para el cuadro auriazul. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Romportín, frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con no Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Y ya vemos allí escalar las gradas. Se están llegando parte de la barra de los Chacholigans. Allí ubicándose también en una de las gradas, en este caso el sector donde siempre están los Chacholigans. De a poquito llegando con las banderas. Yo siempre llego hacia los 8, 9, 10 minutos de partida. Algunos hinchas de Luqueños que siguen llegando en la zona de preferencia igualmente. Saca Benítez para Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Gustavo Alfaro, el técnico de la selección paraguaya, compartió hoy con Diego Gómez toda la mañana, acompañado de su asistente Alejandro Manograsso, que ya viaja junto a él a Turín para esta noche reunirse con Tony Sanabria, mientras que Pedro Albelaíz, el preparador físico de la selección, se reunió con Julio Enciso en el Ipswich. Muy bien, señores, se viene Benítez para Luqueño. En Concasa, empecé tu historia con soporte y duradera, que ladrillos, tejogramas, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Automotor cumple 55 años, puedes ganar un Tivoli 0 kilómetros. Hace un test drive con tu modelo favorito de Sanji en Cajeme y participás automáticamente. Y con eso creo que se completa, ¿verdad? Faltaba Sanabria, ya el paso previo allí por Inglaterra, reuniéndose con todos los integrantes también ya de los diferentes equipos. Porque ya pasó por España también, ¿verdad? Si no me equivoco, ya pasó por España, ya pasó, o faltó Getafe. Se me mezclan todo ya dentro del viaje. Alfaro es de Inglaterra, sí. Entonces, da poquito también completando la serie de visitas, principalmente a los seleccionados, por supuesto, nacional, y cada vez
falta menos para esa serie de partidos importantes. Sí, se viene aquí Uruguay, Brasil. Algunos están preparando ya el bolsoncito para ir a Brasil, por ejemplo, el amigo José, que nos está escuchando en la zona de Barrio San Pablo, él quería conocer el estadio del Corinthians. Arena Corinthians y alentarle a la albirroja en ese partido. Está preparando también ya sus maletas el amigo José, reportando sintonía del Barrio San Pablo. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando Luqueño Recoleta 0-0. Eso seguro Chaco. Va Ferreira, pero se equivoca en el pase Wilfrido Báez, sale el arquero Aguilar, se queda con la pelota, busca la salida Luqueño. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Pedí tu préstamo Pymes en Banco Vías y despegar tu emprendimiento. Hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Recibe bien Walter González y se muestra sobre costado izquierdo. Ramos carga Luqueño, apunta Ramos, disparo al arco, mal. Se apresuró Ramos, el remate lejos afuera para tiro de portería para Recoleta. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pecho nugget prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los super pechugón paraguayo como vos. 9:30 mañana, General Caballero recibe al 2 de mayo, arbitraje de Carlos Paul Benítez. En el bar lo va a acompañar Ulises Mereles. Shell te lleva a Brasil, Paraguay, carga combustible, subí tu factura y completa los datos en shell.com.py hasta el 29 de mayo. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Recorre Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Recorre Electric Zaca. Falcón y el pelotazo largo para Ferreira, golpea de cabeza, no llega Sandoval. Alcanza Brizuela para el conjunto de Luqueño. Va el pelotazo largo, picando Lautaro Comas. Cierra bien Medina, Comas le sacó la pelota a Medina. Lo venía sujetando, me parece que hay falta. El árbitro aplica la ley de la ventaja porque no pierde la pelota Comas. Se mete atención sobre la zona derecha, Rodi Ferreira. Ganó fondo de cancha para colocar el centro. Insiste Rodi, va al centro con la zurda, equivocado. El rebote le favorece, va Rodi Ferreira al piso. Llegó Luqueño en esta, niño. Y hablando de Luqueño, veo por ejemplo en el banco de los suplentes que está Felipe Pasadores. ¿Se acuerdan de Felipe Pasadores? Que sí, en su momento se hizo viral su presentación, porque está en el banco de los suplentes. Repasamos los suplentes, dicho sea de paso, de Luqueño. Ángel Espínola, el arquero de alternativa, el defensor Julián Marcho, Santiago Campos, Pablo Aguilar, Rodrigo Alborno, Fernando Benítez, Kevin Pereira, Elvio Vera, Iván Torres, Aldo Parra, Rodrigo Cáceres y Felipe Pasadores. Así está conformado hoy la banca del Sportivo Luqueño. 13 tenemos primera parte, 0-0 el partido. Así como el Albirroja deja toda una cancha, Chortivis deja su sello en cada corte. Chortivis, sponsor oficial del Albirroja. Cámaras Picaco, también robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores, RJMC Paraguay. Rodi Ferreira con Alexis Villalba. Villalba para Báez, que se equivoca, le termina regalando el esférico por el medio a Wilfrido Báez. Quiere el contragolpe. Báez para Ferreira otra vez con Báez. Atención, pica Ferreira, no alcanza. Está impreciso. Wilfrido Báez le termina regalando la pelota a Alfredo Aguilar. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Ya que mencionaban a Felipe Pasadores, su último partido fue en la caída 3-0 ante Libertad en la fecha número 7, el 1 de marzo de este año. Había jugado 8 minutos, ingresó en la segunda etapa. Fue la última vez que pisó el campo de juego con la camiseta de Sportivo Luqueño. Hablando de caída, está en el piso el volante Ángel Benítez, fútbol paralizado, sentido Benítez en Luqueño. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA, es infoserrana.do.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Mañana en el Defensores del Chaco, 19:30, Olimpia, Libertad, arbitraje de Juan Gabriel Benítez, en el bar José Méndez. Acompaña al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo, entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985363-544. Solimar Turismo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. Se va metiendo Julio Báez, no puede escapar de la marca de Echeguren, despeja Echeguren, recaptura Ramos sobre costado izquierdo, insiste Luqueño, largo pelotazo para la presencia de Báez, que le va a proponer el mano a mano a Echeguren, encaró Ramos, pisó Lara, puede estar con el Luqueño, centro, no está nadie para empujar la pelota, golpea de cabeza y saca López como puede para el equipo de Recoleta, va recapturando Maldonado para Luqueño. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa al 10,5%, 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual, vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, juega nuestro casino online, más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que el de litro exacto indica Jorge. Que van empatando Luqueño, Recoleta, en Itagua, 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental.
Saludos al amigo Israel, es fanático del Sportivo Luqueño, pero está ahora residiendo en la zona de Arroyos y Esteros. Está con sus hijos, están jugando un picadito allí en el patio y a todo volumen la radio tomando tereré. Así que saludos para los chicos que son hinchas del Sportivo Luqueño, para Israel fanático luqueño, pero está en la zona de Arroyos y Esteros. Nos envió la fotito correspondiente en sintonía. Muy bien, saca desde el fondo Maldonado para Luqueño. Calidad lo que estás buscando, tú arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en opuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Ángel Benítez con la pelota para el conjunto del Sportivo Luqueño. Descarga para Villalba. Villalba juega para Walter González. Este suelta el balón. Va corriendo Ramos. Carga. Luqueño quiere ganar. Ramos fondo de cancha. Puntía Echeguren. Es saque de costado para el equipo de Luqueño. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Mejor Luqueño que sigue buscando el primero. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Sacando Espínola desde el fondo para Recoleta. Va recuperando Brizuela en el rebote. Juega por abajo para el arquero Aguilar. Levanta la cabeza Aguilar. Lo tiene a Villalba por el costado izquierdo. Sobre la zona derecha. Observa que está Brizuela solo. Brizuela levanta la pelota con destino a Lautaro Comas, corre Comas, no llega, alcanza Cardoso y la pelota se va a perder a un costado, es lateral en su terreno para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para acá olor en Quitadol es de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Mañana 19:30 Anita Ameliano frente a Cerro Porteño, dirige David Ojeda en el bar Carlos Figueredo. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no romporten frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Oco Fútbol en el 12 de octubre, por ahora Luqueño Recoleta 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Julio Báez con la pelota jugando para Maldonado, Maldonado para Báez, levanta la cabeza también el balón. Buen pase para Comas, tira al arquero. El arquero Falcón se arroja contra el poste derecho, esa pelota iba adentro. Si salvó Recoleta, tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora sí, de 3/4 de cancha, uno que se animó a probar en esta muy bien. Comas recibió el pase de primera, controló, encontró el hueco, sacó el tremendo derechazo que se fue cerquita allí del poste derecho, terminó desviando el ex luqueño, el arquero Falcón. Va al centro de Ramos, pelota arriba para Marcelo Pérez de cabeza, mal el testazo de Pérez, pelota por el fondo, tiro de portería para Recoleta. Concurso de cuentos breves de Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capetec, Huacorro, en el Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. En Villa Lisa también a las 19:30 Tembetario frente a Guaraní, arbitraje de Blas Romero, Derdis López en el bar. Con pizza desayunar con jamonada mixto para el tererero, para el infaltable fiambre, primavera, la merienda, pancho, pizza. Pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Colocando la pelota, tiro libre Medina para el conjunto de Recoleta, todavía en su terreno, lejos del arco de Aguilar. Juega por abajo para Luis Cardoso, Cardoso para Falcón, tocando, moviendo, jugando en su campo Recoleta. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Alejandro Romero Gamarra fue titular con el Al Ain en el empate 0-0 ante el Ayman por el campeonato de los Emiratos Árabes Unidos. Se va metiendo sobre la zona derecha, cargando el equipo de Recoleta. Busca colocar el centro, Manuel Schu se metió dentro del área, primero en camino, vino el arquero Aguilar. Aguilar se queda con la pelota increíblemente. Sandoval no pudo empujar esa pelota, terminó cayendo, me parece que resbaló Sandoval cuando iba a rematar. Se salva milagrosamente el equipo de Luqueño Niño. Sí, se le queda un poquito atrás esa pelota de no creer, después ya creo que le terminan sancionando falta allí en contra de Aguilar, pero en la primera fue una chance clara que no lo puede creer Sandoval, como bien decías, se termina resbalando ante ese pase allí y cuando tenía que empujar, es cierto, es fácil desde la zona de cabina decir qué tenía que hacer, pero parecía que quería meter un poco el taco, se le queda atrás esa pelota a Sandoval, cuestión de empujar era nada más y se lanzó por el rebote allí esa pelota el arquero
Aguilar, cuando también Báez venía acompañando la acción. Ahora sí, se encendió el partido. En la anterior, la de Comas, ahora está respuesta de Recoleta. Y se viene Pérez para Luqueño, para el primero. Que mal le pegó Pérez. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Luqueño y Recoleta están empatando 0-0. Eso seguro Chaco. Este partido con Diego Iván, con Víctor Villalba y todos los compañeros trinitenses recibiendo Nacional. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Se despertaron tanto Luqueño y Recoleta, ambos ya con .le, aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Se despertaron tanto Luqueño y Recoleta, ambos ya con situaciones de gol. La pelota le va quedando a Báez, comandando el ataque para el equipo de Luqueño. Juega por abajo para Ramos. Ramos tiene la pelota, cabecera del área sobre el lado izquierdo, otra vez para Báez. Báez juega sobre la zona del medio para Lautaro Comas, bajando de cabeza. Qué bien Walter González para Rodi Ferreira, encarando la marca. Atención ahora de Báez, carga Luqueño. Comas se equivoca. La pelota pega en la pierna de Ferreira, braza queda de costado, campo rival sobre la zona derecha para Luqueño. Desde los Viñedos de Ramos en Mendoza, acá Copa Brindis por la. Levanta con la zurda para Ramos. Va Ramos primero, anticipa y corta bien Marcos Pereira. Golpea de cabeza González, recogiendo la pelota a favor de Luqueño. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para Mamá en Bristol, señores de Ramos en Mendoza, acá Copa Brindis por la. Levanta con la zurda para Ramos. Va Ramos primero, anticipa y corta bien Marcos Pereira. Golpea de cabeza González, recogiendo la pelota a favor de Luqueño. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para Mamá en Bristol, señores de Ramos en Mendoza, acá Copa Brindis por la. Levanta con la zurda para Ramos. Va Ramos primero, anticipa y corta bien Marcos Pereira. Golpea de cabeza González, recogiendo la pelota a favor de Luqueño. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para Mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa en una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bases y condiciones en bristol.com.py. Medina juega la pelota, atención para Báez dentro del área. Saca como puede Brizuela, zaguero del conjunto de Luqueño. La pelota para Lautaro Comas. Perdió el balón, va recogiendo el rebote. Ángel Benítez se equivocó y termina sacando como puede esa pelota. Maldonado para Luqueño. Compra el mayoría, sé que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Premiamos a mamá y papá con 200. Barrio Luque reportando sintonía, fiel fanático de Luqueño. Solo que hay un tema, está trabajando horario laboral, por eso no está alentando a su querido Chanchón. 24 de juego, primera parte del partido, está 0-0. Cerámica Iteguá, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaiteguá.com.py. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes, contestar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Intentó Ferreira, pero le terminó pegando mal a la pelota tras el centro de Medina. Tiro de portería que corresponde a Luqueño. En mayo, comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento de regalón. Quita sabor premium. Cumo, estar mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin Lice, no hay partido. Aprovecha la promo Lice Dorito 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo hasta agotar esto. División intermedia, Pastoreo a estas horas está jugando frente a Sol de América. Tacuarí más tarde ante Carapeguá, tratando de llegar a la punta con Capiatá, el conjunto de Tacuarí. Mil Empeños, Ventarlo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Julio Vaz tiene la pelota, agiliza el ataque para el equipo de Luqueño. Corre, pero no llega Walter González. La pelota se pierde por línea de fondo. Tiro de portería para Recoleta. Bema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. En Iseica compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Nisei, especialistas en tecnología. Ferreira con la pelota
pone el balón por el medio con José Espínola. Espínola retrocede para el capitán. Hablamos de Luis Cardoso. Para atrás con el arquero Falcón, que en la situación más clara del partido le terminó sacando el gol a Lautaro Comas. Saca Cardoso para Recoleta. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el martelo de elevación Zika. Wally, levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y Otros perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro en B. Venta 098-3309-813. Re San Justo Hierro. Sacando Alfredo Aguilar con la zurda. Balón arriba con destino Marcelo Pérez. Busca también por arriba Walter González. Despeja desde el fondo Marcos Pereira para el equipo de Recoleta. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio que le da de litro exacto indica Jorge. Que van empatando Luqueño Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Falcón no se complica, saca un costado lateral cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Te va metiendo Marcelo Pérez al ataque, dejando para Rodi Ferreira. Vale para el centro, Rodi aplica el freno, coloca centro, bloquea bien Espínola. La pelota se va a perder a un costado, logra evitar y lateral Marcelo Medina. Medina deja el esférico para Báez, empujón de Lautaro como falta. El juez estaba cerca, sanciona la falta, tiro libre en su terreno, tiro libre. Es para... Felicidad. Te va metiendo Marcelo Pérez al ataque, dejando para Rodi Ferreira. Vale para el centro, Rodi aplica el freno, coloca centro, bloquea bien Espínola. La pelota se va a perder a un costado, logra evitar y lateral Marcelo Medina. Medina deja el esférico para Báez, empujón de Lautaro como falta. El juez estaba cerca, sanciona la falta, tiro libre en su terreno, tiro libre. Es para Recoleta. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Ro, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Cierto rasgo como que va a levantar el partido, pero después se queda allí nada más. Lo de Lautaro Comas, ese disparo, después la réplica de Recoleta, un par de situaciones, pero quedó en eso, en 25 de partido. Una llegada importante para cada quien. El disparo de media distancia, repetimos, de Lautaro Comas del lado de Luqueño. Buena intervención de Falcón. Y la que se termina perdiendo debajo del arco Sandoval a favor de Recoleta. Hasta esta parte 1-1 en ese ping-pong de llegadas. Pero esperaba más hasta esta parte del compromiso. Allí en Itagua. Falta, infracción. Falta de Wilfrido Báez sobre Brizuela, que vuelve al piso. Es la segunda vez que hay encontronazo entre Ferreira y Brizuela. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Luqueño. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban, aprovechando te quedes sin tu electrodomésticos. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Va a sacar a Aguilar para el conjunto auriazul. El comentario de Jorge Sosa es una Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Largo pelotazo de Alfredo Aguilar. Julio Báez encuentra el balón por el medio, descargando para el pirayuense Ángel Benítez. Benítez le pide a Rodi Ferreira que vaya al ataque sobre la banda derecha. Rodi tiene la pelota, toca, atención ahora con Lautaro Comas, se equivoca Comas, recoge Marcelo Pérez, el rebote, gol en camino, vino Falcón se queda con la pelota. En error en el fondo de Recoleta, casi concreta el delantero de Luqueño. Hablamos de Marcelo Pérez, niño. Sí, viene esta Pérez para recepcionar, girar y sacar el zurdazo dentro del área. Esas pelotas quemantes. Bien atento igualmente el portero Gonzalo Falcón de Recoleta. Y esta buena llegada de Pérez. En esta vez sí le pegó bien, porque en otra no le terminó saliendo el tiro allí al hombre del Sportivo Luqueño. Saludo para Rubén Ruiz Díaz. Mi tío es el Puchi, dice, saludo desde Lambaré, reporta sintonía también. Rubén, entonces, desde Lambaré, sintonía a estas horas del trabajo de fútbol a lo grande. El partido está 0-0. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Ron frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona derecha le va a pegar Wilfrido Báez. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Manuel suba lentamente colocando la pelota córner que favorece a Recoleta, que va por el primero. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar a 43 años construyendo contigo. Vendrá el tiro de esquina sobre la zona derecha. Adeba es para el conjunto de Recoleta, pero
pelota viene arriba, intenta el testazo, atención Ferreira, le queda el rebote dentro del área, no pudo rematar Manuel Sud, de cabeza va impulsando de vuelta la pelota Marcos Pereira, carga el equipo de Recoleta, todo anulado, falta en ataque, infracción de Sandoval, tiro libre en su terreno, tiro libre para Luqueño. Gana entradas al sector oro del concierto Chayanne, 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón, sorteo 4 de julio, promoción válida en Stock y Stock Express. Lo mejor para tu moto, autocamero, tractor, Bistoni, punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. 29 clavado, primera parte aquí en Itagua, empatan Luqueño Recoleta 0-0. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa empecé tu historia con pasaporte duradera, que al ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Se va metiendo Ferreira para el equipo de Recoleta, se apresuró, le terminó regalando la pelota a Ángel Benítez, que quiere el contragolpe para Luqueño. Buena descarga para Pérez, está solo Ramos y lo ve, puede estar el primero. Va Ramos que recibe solo sobre el costado izquierdo. El mano a mano con Echeguren, centro arriba, González no llega, vino Comas. No pudo definir Lautaro Comas, tiro de esquina, es para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica que están empatando Luqueño Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Le va a pegar Lautaro Comas, que busca el primero para el equipo de Luqueño. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Por la fecha 9 de la intermedia, arranca el partido, ya juegan Santaní, Independiente de Campo Grande. Muy bien, señores. Córner que favorece al conjunto de Luqueño, lentamente coloca Báez, vendrá el tiro de esquina para el equipo auriazul. Mantén tu sanción KGM siempre en marcha con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Martes en Catedral hasta 30% de descuento con tarjeta de crédito Continental. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Centro de Báez que saca la defensa de Recoleta, que quiere el contragolpe con Ferreira. Va Ferreira, está muy solo. Ferreira busca compañía sobre la zona derecha. Báez para el primero, vino, está Aguilar salvó el arco de Luqueño. Gran contragolpe. Remató Báez a la carrera y Alfredo Aguilar le sacó el gol. Parecía el primero de Recoleta, Niño. Aquí el que tuvo cerca de Recoleta en la anterior había sido Luqueño y ahora Recoleta. Por lo menos en cuanto a la mejoría, situaciones, llegada, ahora sí. Está que levantando un poquito el partido a esta altura. Otra vez Aguilar adueñándose de la pelota. Ya tuvo una clarita también Sandoval debajo del arco, pero esa vez no había definido bien. En esta una buena conexión de Ferreira a Sandoval. En un momento eran 3 futbolistas de Recoleta contra 2. No termina definiendo bien en ese derechazo final cuando se metía por derecha Báez. Pero estuvo parado, bien parado allí, atento el arquero Aguilar para callar lo que parecía el primero de Recoleta. Una buena contra, 3 contra 2 en esta del cuadro canario. El partido sigue 0-0. En Bancopp te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sacando la pelota desde el fondo, Rodi Ferreira para el conjunto auriazul. Rodi deja por el medio, allí aparece Lautaro Comas. De cabeza la marca de Medina, mitad de terreno Ángel Benítez, salta y gana Wilfrido Báez, la pelota para Ferreira, va Recoleta por el primero. Pecho nugget prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar, búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En Shell bajamos todos los precios, ahora 270 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Se equivoca Espínola, aunque recaptura el rebote, levanta la pelota sobre el costado izquierdo para Brian Ferreira. Ferreira quiere ganar fondo de cancha, no suelta la pelota. Busca ganar el córner, le queda Espínola, cabecera del área. Espínola, el pase para Báez, se perfila para el disparo. No tiene ángulo, insiste Recoleta, se muestra Medina. Centro para Sandoval, saca de cabeza Alexis Villalba. Quiere ganar el centro de Echeguren cuando ganó fondo de cancha. La pelota ahora en poder de Espínola, centro. Saca Villalba, lateral. O es banderina arriba, todo anulado. Posición adelantada, tiro libre que corresponde a Luqueño. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saca. Así como el Albirroja de Catón, la cancha Chortevife, gasocinio que acorte. Chortevife, sponsor oficial del Albirroja. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Luqueño. Camiones Picac JMC robusto para querer más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores. Rey JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Ya están jugando Santaní Independiente en el norte, fecha 9 de la intermedia. 19:30 para Rubio Ñu Fernando de la Mora.
Mañana Pastoreo, Sol, Tacuarí ante Carapeguá. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Acompañar la Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0185363 Solimar Turismo. Saca Alfredo Aguilar para Luqueño. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a cmsp.org.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Fútbol paralizado porque está sentido el centrocampista de Recoleta, Matías López. Quedó golpeado López. Pausa, Anitagua. Venía a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurantes. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Se va recuperando de a poco el volante Matías López. Esto va a continuar el partido hasta 0-0, Darío. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, ahorita más. La instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad y litro exacto indica. Que están empatando Luqueño Recoleta, fecha de adelanto, jornada 20 de la apertura, 0-0. Y su seguro Chaco. Continúa la pausa y aprovecha para dar indicaciones. Jorge González, entrenador de Recoleta, hace lo propio. Julio César Cáceres en el piso. López, futbolista de Recoleta. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billetto y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, la mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Va a sacar desde el fondo, lo hace ahora Alfredo Aguilar, tocando la pelota para Rodi Ferreira. Ferreira juega por abajo para Brizuela, otra vez con Rodi Ferreira, por el medio. La pelota en poder ahora de Julio Báez, toca en su terreno al equipo de Luqueño. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Crystal House, ofertas en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Alfredo Aguilar tomando contacto con la pelota. Se muestra Villalba sobre el sector izquierdo. ¿Qué pasa con Aguilar? Me parece que venía reclamando algo. Despeja con la zurda. Balonazo largo para Lautaro Comas. Va Marcelo Pérez. Golpea de cabeza. Pero el rebote le favorece a Ferreira. El volante abierto sobre el costado izquierdo para el equipo de Recoleta. Balón sobre línea central con López. López jugando por abajo para Espino. La va tocando Recoleta en su campo. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Comes y Par, solicita tu crédito ordinario. Tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Ambos equipos ya tuvieron situaciones claras para convertir. Hasta aquí no se rompe el Ciro. Va Marcelo Pérez para Luqueño. Colocó centro, pelota arriba. Llega Ramos del otro lado sobre la zona zurda. Ramos gana fondo de cancha. Echeguren en la marca. Despeja Echeguren. Pelota a un costado lateral cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pisamos 36, primera parte, 0-0. El comentario Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol Estelaje, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Pelota de Sandoval, se viene el delantero de Recoleta, pero está muy solo en ataque. Le saca la pelota a Villalba, aunque recoge y puntía Sandoval. Va corriendo Manuel Sud, encara la marca de Brizuela, frena Sud, está muy solo. Pone la pelota cerca del área con Wilfrido Báez. Le queda el rebote a Espínola. Espínola lo encuentra López, Matías López con la pelota. Lanza sobre el costado izquierdo, allí se suma Medina al ataque. Medina juega la pelota para Ferreira. Ferreira coloca centro, pelota al área, las manos del arquero Alfredo Aguilar. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Ronfortín, frutos del bosque, probalo ya. Ya virá Caricia con el no Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, ya virá Caricia. Va a sacar Ángel Benítez para Luqueño. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal, cono pizza, desayunar con jamonada, mixto para el tereré upal, impaltable, fiambre, primavera. La merienda Pancho su pizza o pizza, calidad desde su origen. Como que se está animando un poquito el partido en los últimos minutos de esa transición lenta en el inicio. Ahora por lo menos
Se vuelve arco a arco. En esta una buena proyección sobre el perfil izquierdo de Maldonado. Se desvía en el central de Recoleta. A ver si aprovecha el juego de este tiro de esquina que tiene el Sportivo Luqueño. Es córner para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Lautaro Coma. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Coma hacia el centro sobre el costado izquierdo. Arnold cubre la tribuna norte. Va Luqueño para el primero. Pelota viene arriba. Buscó el gol olímpico y saca el arquero con los puños. El rebote le va quedando para ahora a Echeguren. Despeja con la pierna derecha. Recaptura Maldonado el rebote. Juega por abajo para Ramos. Otro centro. Bloquea bien en la marca López. Va saliendo Recoleta. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. PY. Sube Julio Báez. La pelota de Ramos. Ramos para Lautaro Comas. Ataca el equipo de Luqueño. Lautaro Comas tocando para Ramos. Se mete sobre el sector izquierdo. Encaró y zafó de la marca de Echeguren. Pone la pelota a la cabecera del área. Ahora sobre la presencia de Báez. Báez para Ángel Benítez. Pierde tiempo Benítez. Otra vez con Julio Báez. Avanza el equipo de Luqueño. Pelota adentro del área para Marcelo Pérez. Despeja como puede esa pelota Pereira. Insiste Marcelo Pérez. Va girando dentro del área. Primero en camino. Tira Falcón. Salvó Falcón. Giró Marcelo Pérez el remate. Y termina sacando Falcón arquero de Recoleta. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Luqueño Recoleta 0-0. Eso seguro Chaco. Se viene Luqueño con Rodi Ferreira. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa y una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Reclama Brizuela, pero cometió la falta. Llegó a destiempo sobre Báez y recibe la tarjeta amarilla el primero niño. Sí, abajo una patadita allí de parte de Brizuela. Estaba cerca Culiadosa. Amarilla para usted. Amonestado aquí el defensor del Sportivo Luqueño. A ver qué puede hacer en esta acción de pelota quieta. Igualmente el conjunto de Recoleta, que tendrá la chance porque quedan 5 más el descuento para que acabe el primer tiempo. Al final se puso un poco interesante el desarrollo del partido. Dicho sea de paso, de gran parte de la tarde con nubes. Ahora como que está saliendo un poquito el sol, por lo menos en la zona de Itagua, algo del sol. A ver si este solcito también ilumina un poco a los protagonistas y se viene el gol en Itagua. Es así, tiro libre, peligroso para Recoleta. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En la categoría intermedia y gol de Santaní, 8 minutos de la primera etapa, Sebastián da Silva pone Santaní 1, Independiente 0. Va, es el disparo. No era más fácil enviar el centro cuando subieron todos los aeros. Qué forma de regalar un tiro libre. Cerca del banderín del córner. Qué mal le pegó Báez en el tiro libre. La verdad, espantoso. Es para después, cuando hace su programa así de blooper y compañía, utilizar esta imagen de Báez, porque le pegó muy mal al tiro libre. Cerca del banderín del córner. Imagínense, ya les grafico. Tenía que buscar el arco, fue cerca del banderín de córner. El partido 0-0. Martes de Itaú en Punto Farma, 35% de descuento en corre crédito en productos varios, 30% de medicamentos y más. En Punto Farma cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. A las 19, Trinidad se recibe Nacional, arbitraje de Mario Díaz de Vivar, Marco Franco en el barda. En Vileta, zona residencial, salida rotas importantes, contesta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento de regalo, un kit asador premium. Como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sud coloca centro, pelota al área, Ferreira, camino al gol, Ferreira tira, pasó cerca del travesaño, el disparo de Brian Ferreira casi convierte a Recoleta-Niño. Y me queda la duda si se termina desviando o no en Rodi Ferreira, que venía allí en el bloqueo correspondiente. Qué buena chance. Muy buena oportunidad, esta vez de los pies de Ferreira. Otra acción allí con cierto peligro.
hacia el arco del Sportivo Luqueño. En esta parte está mejor Recoleta. Tiro de portería para Luqueño. Sin Lays no hay partido. Aprovecha la promo de Lays Dorito 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo hasta agotar stock. Mili Empeño, frente a Arlocotes de Oro y Plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. La pelota le va quedando por el medio a Matías López. Se viene el volante de Recoleta jugando para Espínola. Apertura sobre la zona derecha para Sud. Sube, atención. Bien Baez. Manuel Sud dentro del área. Coloca centro. Se arroja al suelo. Maldonado. Tiro de esquina sobre la zona derecha para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El que va por arriba es el conjunto de Recoleta. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Vendrá el córner sobre la zona derecha por parte de Wilfrido Báez. Colocó centro, balón arriba. Intentó, pero no supo cerrar Luis Cardoso. La pelota se le va por línea de fondo. Tiro de portería para Luqueño. En ICEICA compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. ICEI, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. El partido continúa 0-0. En San Justo de Oro, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perpetuos socorro en envío. Venta 093-309-813. Re San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. Recordando, señores, mañana 19:30. Olimpia Libertad en el Defensores del Chaco. Mismo horario en Villa Lizet, en Betary, Guaraní, en Itagua, Meliano frente a Cerro. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Sube Ferreira sobre el sector izquierdo, se arroja al suelo. Saca la pelota Brizuela, impacta en Ferreira. Saque de manos para Luqueño en su campo. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro Chaco indica corte. Siguen empatando Luqueño, Recoleta 0-0. Eso seguro Chaco. Se juega uno más hasta los 46 de esta primera etapa. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodomésticos. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimark, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Centec y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Intentó Ramos desplazando la pelota sobre costado izquierdo para el equipo de Luqueño. La marca de Cheguro en balón a un costado lateral cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Y felicidad. la última acción antes de que termine la primera etapa. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en NTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribiste al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite a la generación Proma de Americana. Va Walter González, intenta de cabeza la pelota a las manos de Falcón. Salida que corresponde a Recoleta. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Carga Manuel Sufo al piso. Falta, habrá tiempo. Señores, tiro libre peligroso que favorece al equipo de Recoleta. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne. 70.000 guaraníes de compra y recibís un cupón sorteo 4 de julio. Promoción válida en Stock y Stock Express. A todo ponele Bistón y líquido barra de Verde Roco. Pedidos al 093-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Señores, ya no hay tiempo para el tiro libre final de la primera etapa, final de la primera fracción, jornada de adelanto del torneo, apertura fecha 20 por ahora en Itagua, Luqueño Recoleta 0-0. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario intermedio de Jorge Liño Sosa en una presentación de Quitador para que olor un quitador de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 0-0 hasta que Luqueño Recoleta, si bien en los últimos 15 minutos como que levantó un poquito el partido con algunas chances, el comienzo sí fue algo aburrido los primeros 10-15 minutos. Después sí, ya alguna situación de uno y otro. Primero fue Luqueño con ese disparo de Comas, del autor Comas, bastante complicado, difícil, esquinado, pero estuvo muy bien el arquero Gonzalo Falcón para sacar ese pelota a un costado. Un ex luqueño, dicho sea de paso, cuando llega al fútbol paraguayo llega a Luqueño, el uruguayo Gonzalo Falcón, hoy día arquero del equipo de Recoleta. A esa situación de Luqueño, a la llegada de Comas, ese disparo de media distancia, se vino una muy buena réplica con Baez ganando por derecha, una conexión ofensiva allí de Recoleta que casi termina en gol. ¿Por qué digo casi? Porque debajo casi del arco, en la posición más o menos al borde del área chica, parecía que era cuestión de empujar nada más
pero le termina quedando un poquito atrás y entre las piernas al delantero Sandoval. Después de una muy buena jugada por derecha, el centro, y él metiéndose en esa posición de centro delantero de 9 en medio de todos los centrales del luqueño. No logró empujar esa pelota, tocó a medias, pero no lo suficiente para poder empujar esa pelota. Se le queda un poco entre las piernas, de rebote le queda a Aguilar, que después termina asegurando ese balón, le terminan cometiendo falta en una ráfaga de llegadas del tiro de Comas, la buena tapada de Colmán, de Falcón digo, del arquero de Recoleta, y la respuesta ofensiva que termina en los pies de Sandoval con una muy buena llegada de Recoleta. Después, por momentos se prestaban la pelota dentro del partido, un par de imprecisiones, alguna entrada dura de luqueño, de algún jugador de luqueño como Brizuela, por ejemplo, que lo termina bajando también a Báez, a Wilfrido Báez, le muestra la amarilla a Giancarlo Juliadosa, y otro par de llegadas del conjunto de Recoleta, algunas a medias de luqueño. ¿Por qué digo a medias? Porque no llegó a patear del todo bien allí Marcelo Pérez. Sí, desde la llegada de Julio Cáceres ya se comienza a ver, todo técnico siempre que llega busca darle su toque, y algunas de las novedades, por ejemplo, fueron hoy titularidad para dos que últimamente venían siendo suplentes, Marcelo Pérez y Walter González, los dos hoy titulares dentro de la estructura del Sportivo luqueño, que arrancó con Aguilar en el arco, siempre Rodi Ferreira por derecha, Brizuela, Villalba, hoy los centrales. La presencia de Adrián Brizuela junto con Alexis Villalba y Maldonado como lateral sobre el perfil izquierdo. El doble 6 de Ángel Benítez, Julio Báez. Titularidad también para Lautaro Comas, que en algún momento con Morínigo había alternado en algún juego titular, en otros suplentes. Hoy titularidad para él. Y Jonathan Ramos, más tirado sobre el perfil izquierdo. Arriba, Marcelo Pérez y Walter González. Nombre como el de Elvio Vera, por ejemplo, hoy en el banco de los suplentes. Macho, que en un partido también jugó el central, hoy en el banco de los suplentes. El experimentado Pablo Aguilar, por ejemplo, también en la zona del banco, que ya en los últimos partidos estaba también en el banco de los suplentes. Y mirando un poquito lo que se viene, necesita de los puntos el luqueño, lo propio que el mismo Recoleta, es cierto, pero de los dos el que viene mejor dentro de la tabla así de ubicaciones es el conjunto de Recoleta. Y si hablamos de más llegadas, más situaciones, el propio Recoleta tuvo alguna aproximación más de los pies de Brian Ferreira, esa última que pasó cerquita a una corrida de Schupp. También se vieron variantes producto de los dos partidos, como es una jornada en 3 semanas. También los entrenadores optaron un poco por cambiar, en el caso de Recoleta en la zona defensiva, siempre con Falcón en el arco, esta vez con Echeguren, Luis Cardoso, Marcos Pereira, la presencia de Medina, también variantes allí en la zona defensiva del equipo de Recoleta. El otro día había salido también con una molestia muscular allí Zamudio, por ejemplo, el lateral sobre el perfil izquierdo, allí había ingresado después Medina. En el medio campo, titularidad hoy para Wilfrido Báez, José Espínola, Matías López y Manuel Schupp. Más arriba, Brian Ferreira con Hugo Sandoval. Hoy de titular Sandoval, que había marcado el otro día también el gol para el conjunto de Recoleta. Atractivo primer tiempo con este 0-0, ¿cierto? Está faltando el gol, pero hasta esta parte ya con situaciones, con chances dentro de lo que se presentó en el partido. Una mayor posesión de la pelota de luqueño, sí, es cierto, pero coincidentemente los dos tuvieron dos buenas llegadas, dos buenas situaciones de cara al arco de uno y otro dentro de lo que se presentó la etapa. Esta parte manda el 0, pero esperamos por los goles, las emociones de cara al segundo tiempo. De momento, luqueño y Recoleta están igualando 0-0. Ayer el gran partido de nuestro compatriota Orlando Gil con el San Lorenzo del Magro en tanda de penales. Reto Argentinos Juniors ya está en siguiente instancia semifinal en el fútbol argentino. Hablamos con el colega Agustín Cardoso de este presente de Orlando Gil allí en San Lorenzo del Magro. Vamos a escuchar al colega argentino Agustín Cardoso y el momento de Gil en el fútbol argentino, más exactamente en San Lorenzo. Con gran gestión de Orlando Gil, sabemos que hay interés europeo y que San Lorenzo tiene conocimiento. Agustín, y lo tasó $10 millones al arquero compatriota. Así es, tal cual comentabas, un Orlando Gil que viene, o está haciendo en este caso, uno de los puntos más altos de San Lorenzo a lo largo de la temporada, un arquero que llegó como una incógnita, teniendo en cuenta de que no era conocido aquí en el fútbol argentino, y de a poco se fue ganando su lugar en el equipo, primero en la reserva, y en este caso a fin de año del 2024 tuvo su debut en la primera de San Lorenzo, en lo que fue derrota por 1-0, pero a partir de ahí se ganó la confianza del entrenador, de Miguel Ángel Russo, donde lo tuvo en consideración en pretemporada, y por la lesión de Facundo Altamirano, entonces, y también gracias a los buenos rendimientos que tuvo, se quedó justamente con el arco del Ciclón. Pero es tal cual comentabas, ya hubo interés por
distintos equipos del viejo continente. Genoa, en este caso Fulham y también Leeds de Inglaterra consultaron condiciones por el arquero. Si bien hubo charlas informales ofreciendo montos, en este caso bajos, por un saldo de 2 millones aproximadamente, desde San Lorenzo lo rechazaron y tal cual comentabas vos, lo tasaron por 10 millones. ¿Qué es lo que sucede? A ver, si bien hoy por hoy en San Lorenzo se enfocan en lo deportivo, porque la realidad es que el mercado de pases se encuentra cerrado, el club necesita vender jugadores teniendo en cuenta de que atraviesa una delicada situación económica. De hecho, hoy por hoy el club se encuentra inhibido, cuenta con 4 inhibiciones, una por una cuota vencida de Adam Vareiro, otra por Diego Rodríguez y 2 cuotas que pertenecen al mismo jugador, en este caso a Cristian Zapata, por un plan de pagos que no fue abonado. Bueno, San Lorenzo necesita hacer caja, así que hoy por hoy es una de las posibles alternativas a vender. Te preguntaba Agustín Cardoso lo de Gil porque, con el debido respeto al jugador, fue un desconocido, se va a San Lorenzo, hasta se habrán preguntado quién es él. Claro, sí, llegó como una incógnita. De hecho, se da una situación particular en San Lorenzo, que llevan más jugadores a la reserva. Explico quizás para quien no está tan interiorizado en el tema, aquí la reserva sería la categoría más grande de juveniles. Sí, generalmente hasta una sub-21. Bueno, lo cierto es que Orlando Gil, a pesar de tener una edad mayor, llegó para incorporarse. Tengamos en cuenta también que San Lorenzo atravesaba la misma situación. Se encontraba inhibido y como tenía el cupo de extranjeros, en este caso no estaba disponible, Gil los primeros 6 meses en el club únicamente se estuvo entrenando y luego la segunda parte del semestre, tal cual comentábamos, comenzó a tomar rodaje en la reserva justamente de San Lorenzo hasta llegar a la primera. Lo cierto es que este año está teniendo una gran temporada, de hecho atraviesa su mejor momento, yo creo, en lo profesional, no solo por una intuición mía, sino lo dicen los números. Tuvo su primera convocatoria en lo que fue la selección de Paraguay, logró un hecho histórico en el club en San Lorenzo, donde obtuvo 4 vallas invictas en los primeros 4 partidos justamente del campeonato, un dato totalmente histórico para el club, y a lo largo de lo que es esta temporada, en estos 18 partidos, mantuvo justamente 9 vallas invictas en una posición que a San Lorenzo le causó muchos dolores de cabeza. En cuanto a lo que fue la posición de arquero, Orlando Gil hoy le lleva esa tranquilidad al equipo y al hincha del equipo. De esto que estás mencionando de las ofertas, ¿vos crees que se va para el segundo semestre? Y sinceramente la realidad es que, tal cual comentaba, según la información que tengo yo, hasta el momento no hay nada certero, sino es que hay una propuesta formal. Sí, tal cual comentaba, hoy por hoy no hay ningún jugador intransferible aquí en San Lorenzo. Lo cierto es que en el último mercado ya lo tasaron por 10 millones, así que hay que ver qué equipo está dispuesto a poner ese monto. Yo creo que es un arquero con demasiada proyección, tiene recién apenas 24 años y por lo menos en esta primera temporada, en primera justamente de la división argentina, viene demostrando un gran nivel. De hecho, bueno, tal cual comentaba, ya Gustavo Alfaro posó sus ojos en él, por lo que también va a ser tenido en cuenta en la selección albirroja. No sé si en el corto plazo, quizás para este mundial, pero a futuro, si mantiene este rendimiento, yo no creo y no va a haber duda de que se va a hacer cargo también del arco guaraní. Puede perder la gira en la portería, puede cubrir las deudas San Lorenzo. Claro, bueno, a ver, hoy por hoy, aparte de lo que es esta situación de inhibición, el club atraviesa una situación bastante delicada, no solo cuestión económica, sino también dirigencial. De hecho, hoy por un escándalo que atravesó el club hace unos meses, el presidente se encuentra de licencia, así que recién hace 2 semanas la situación institucional se fue armando. De hecho, en la previa de lo que fue este partido ante Argentinos Juniors, más que nada para que quien está escuchando tenga dimensión de la situación grave que atraviesa el club, los jugadores no se entrenaron por un día justamente en reclamo porque algunos futbolistas no percibían los salarios. De hecho, hubo 3 meses de atraso en el plantel, lo que esto obviamente causó un gran malestar. Fue una situación que de a poco se fue cumpliendo a lo largo de las últimas horas, pero bueno, esto también para dimensionar la delicada situación económica que hoy por hoy atraviesa el club. Si llega una oferta, yo creo que desde San Lorenzo la van a estar pensando y analizando, teniendo en cuenta justamente los números en rojo que hoy tiene la institución. ¿Romaña?
Romaña también es otra de las alternativas, lo buscan desde Brasil, sí, el gremio estuvo muy interesado en lo que fue por el jugador colombiano. Lo cierto es que él mismo lo confesó en lo que fue la prensa, de que quería quedarse unos 6 meses más, teniendo en cuenta que el año pasado San Lorenzo fue bastante malo en lo deportivo. Bueno, se quedó en este caso, es uno de los ídolos que hoy por hoy tiene el equipo, pero yo tampoco no descarto una posible venta, entendiendo de que él sí es uno de los jugadores a vender. ¿Cómo lo mira y cómo lo siente la hinchada de San Lorenzo, Orlando Gil? En este caso es un arquero que transmite seguridad, teniendo en cuenta también de su altura, hace uso de esto y da mucha seguridad a la hora del juego aéreo, muy seguro en cuanto a eso. De hecho, ayer también fue el héroe, sí, que tuvo el equipo atajando el 8º penal en la definición mano a mano ante Argentinos Juniors, que le permitió a San Lorenzo meterse en semifinales. Teniendo en cuenta que está a tan solo 2 partidos de poder obtener un título, también es importante esto para el equipo, para justamente poder clasificar nuevamente a un torneo internacional. Recordemos que hoy por hoy San Lorenzo es el único equipo grande que no participa, el único equipo grande de Argentina que no participa ni en Copa Libertadores y Sudamericana, y eso obviamente complica un poco la situación del club en cuanto a números. Pero en cuanto a lo que vos me consultabas por Orlando Gil, hoy es uno de los puntos más altos y le lleva seguridad al hincha. Y debo preguntarte finalmente, ¿hay tiempo atrás esto para la gente de mayor? El propio José Luis Chilavert en el arco de San Lorenzo. Sí, bueno, en este caso Chilavert también es un arquero, despierta demasiada admiración, no solo por el hincha de Vélez, que fue justamente el equipo donde él triunfó y logró salir campeón del mundo. De hecho también Orlando, en este caso Chilavert, llega a Argentina en su primer paso justamente a San Lorenzo. Bueno, iba a comentar justamente que en las últimas semanas hubo un encuentro tanto entre Chilavert como Orlando Gil, donde en este caso el hoy arquero de San Lorenzo demostró toda su admiración ante la leyenda guaraní. Por eso, y bueno, muchísimas gracias, es otro paraguayo que triunfa en San Lorenzo. Muchísimas gracias, Agustín, gracias por tu tiempo. El gusto de saludarlos y estoy a disposición, compañeros. Les mando un abrazo. Gracias, el colega Agustín Cardoso, colega argentino. Allí la actualidad de Orlando Gil con el colega Agustín Cardoso y este buen momento que está pasando en San Lorenzo, con posibilidades de ir al fútbol de Inglaterra, de Italia, de Europa. El muy buen físico que tiene y la verdad es un arquero bastante sobrio, que está rindiendo alto y que nació también aquí en San Lorenzo, pero el San Lorenzo del Rayadito. Hoy también nos tocaba hablar con uno de sus descubridores, el señor Tito Peralta, que nos hablaba un poco de sus comienzos, sus inicios. Trabajó como 7 años con él. Fue creciendo bastante, últimamente estaba atascando en la categoría reserva de San Lorenzo, inclusive algún gol de tiro libre había marcado también. En algún momento seguro se va a animar también ya en el fútbol de primera, allí en el fútbol argentino, capaz ya, ¿por qué no?, en Europa más adelante. Volvió Luqueño, volvió Recoleta, nos metemos de cara al segundo tiempo de este compromiso, veremos si hay variantes o no de cara a la segunda parte. El amigo Cachito de Luque estaba reportando también en sintonía, envió su mensaje correspondiente, siempre está pendiente de todas las transmisiones y hoy más que nunca porque está jugando el Sportivo Luqueño. Ahora sí, todo listo, esto está por comenzar en su segunda parte en Itagua. Esperando un mejor segundo tiempo, señores. La orden del juez, mueve Luqueño, comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Hasta aquí sin novedades, ya vamos a confirmar si hay variantes o no en el conjunto de Luqueño, también en Recoleta. Se viene Ángel Benítez, la pelota le va quedando a Walter González, carga sobre la banda derecha el conjunto de Luqueño. González metió la diagonal, pisó el área, va a colocar el centro, gol en camino, vino, salvó al arquero, rebote González, tira otra vez Falcón le pone el pecho al disparo, se salvó Recoleta, casi convierte Walter González para Luqueño. Subí una foto, un video en @fácil_PY, fácil busca influencer, puedes ganar 1 millón de guaraníes, sorteo el 31 de mayo. En Concasa, empezar tu historia con pasaporte duradera. Cada ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota por el medio, se viene López y la salida para el equipo de Recoleta jugando para Espínola le indica algo a Matías López, retrocede la pelota sobre Cardoso, toca en su terreno el equipo de Recoleta. Automotor cumple 55 años, puedes ganar un Tivoli 0 kilómetros. Haz tu test drive con tu modelo favorito San John Cajeme y participas automáticamente.
Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tu compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Se aproxima Wilfrido Báez al área de Luqueño. Vino la marca de Lautaro Comas. Tuvo que bajar hasta la defensa. Comas para colaborar en defensa. Ramos le queda el esférico en el rebote. Ramos jugando por abajo. Falta. Se enoja Walter González porque Luqueño no perdió la pelota. Entendía que tenía que aplicar la ley de la ventaja al juez. Cortó el árbitro. Tiro libre en ataque. Tiro libre para Luqueño. Pedí tu préstamo Pymes en Banco y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Le va a pegar a la pelota, va, estiro libre para Luqueño que busca el primero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que olor en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Cambotú, parrilla preferida. Va el centro por parte de Julio Báez, sacando desde el fondo Espínola para el equipo de Recoleta. Comienza el contragolpe de Ferreira, que es rápido. Pica bien sobre costado izquierdo, ganando fondo de cancha. Busca elevar del centro. Se arroja al suelo, sacando la pelota como puede Rodi Ferreira. Tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el equipo de Recoleta. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no romportín frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Manuel Sud y el córner para Recoleta que busca el primero. Pechunagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los super. Pechugón paraguayo como vos. Shell te lleva a Brasil, Paraguay. Carga combustible, subí tu factura y completa los datos en shell.com.py. Hasta el 29 de mayo. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Va el córner, pelota arriba, golpea de cabeza Walter González, sacando desde el fondo para Luqueño. Insiste Espínola para Recoleta. Wilfrido Báez, saltó Ferreira para el gol, vino. Está Sandoval, no pudo girar y despeja Brizuela para el equipo de Luqueño. Así como el Albirroja descartó una cancha, Chortivis de Caso Silvio en cada corte. Chortivis, sponsor oficial del Albirroja. Record Electric presenta cables Induscabo, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabo representa y distribuye Record Electric Saeca. Pelotazo largo de Falcón, se mete cerca del arco, que mal cayó. Cayó mal y pide asistencia rápida. Me parece que es Wilfrido Báez el que quedó tendido, el futbolista del conjunto de Recoleta allí en el área de Luqueño. Pedían falta, el árbitro dejó seguir. Sentido el futbolista de Recoleta, paralizado el fútbol en Itagua. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por la categoría intermedia, 35 minutos de la primera etapa, Santaní le gana Independiente por 1-0. Manuel Sud, el que quedó golpeado dentro del área. Acciones paralizadas, lo están asistiendo al volante ofensivo de Recoleta. Cámaras Pica JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Giacomer Automotores RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. Decías Darío, gana Santaní Independiente. Sí, señor, 1-0 por ahora la victoria del equipo de Santaní. Y de fondo juegan Rubio Ñu, Fernando de la Mora. A las 19:30 en la Arboleda, Rubio Ñu, Fernando. Saque de costado cerca del banderín para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va Sandoval pisando el área, pero comete falta, todo anulado. Infracción de Hugo Sandoval, tiro libre en su terreno, tiro libre para Luqueño. Acompañan al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo, entrega 300.000 guaraníes y ya viaja. Llámanos al 098-563-544. Solimar Turismo. Alpes Ince se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día tu ganadora. Redes sociales Alpes PY, producto suizo, calidad pasa. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando Luqueño Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Ramos encara, Ramos pica sobre el costado izquierdo. Ataca el equipo de Luqueño. Ramos quiere colocar el centro. La marca por parte de Matías López. Va despejando López, va recuperando la pelota sobre el sector izquierdo, metiéndose. Maldonado ganó fondo de cancha, se fue la pelota. Se le fue a Maldonado, dice Julia Dosa, saque de costado en su terreno para Recoleta. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa al 10,5% de 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. Quedó sentido un futbolista de Recoleta. Lo están asistiendo
Se va recuperando. Hablamos del zaguero Echeguren. Calidad lo que estás buscando. Tú arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está aniversario 70 años siendo tu aliado de confianza y repuestos. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. El partido continúa 0-0. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Aldo González al campo, ingresó Aldo González en la formación de Recoleta y se fue Manuel Schupp, ingresó Aldo González, camiseta 33. Muy bien, saque de costado para Recoleta sobre la zona derecha en su terreno. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. La pelota sobre la zona derecha en poder del equipo de Recoleta con Echeguren, descargando por el medio para Aldo González en su primer contacto con la pelota, jugando para Espínola. Espínola retrocede todo con el capitán Cardoso, apertura sobre la zona izquierda. Allí se muestra con la pelota Medina en la salida de Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 9:30 de la mañana, General Caballero recibiendo al 2 de mayo en Carendí. Mañana, arbitraje de Carlos Paul Benítez, Ulises Mereles en el bar. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Ron frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con un nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Báez tiene la pelota, Wilfrido Báez para el equipo de Recoleta, pierde ante la marca de Ángel Benítez. Julio Báez de Luqueño, quien el contragolpe pierde ante la presencia de Espino, la falta. Falta de Ángel Benítez. Le va a exhibir la tarjeta, me parece el árbitro. Ya le perdonó en 2 ocasiones. Tiro libre, campo rival. Tiro libre para Recoleta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Corteiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Aldo González con la pelota suelta. El esférico sobre Luis Cardoso. Pica Cardoso, campo rival. Despeja desde el fondo. Ferreira para el equipo de Luqueño, recuperando Espino en la mitad de terreno. Apertura para Wilfrido Báez en diagonal. Avanza el equipo de Recoleta. Se metió Wilfrido Báez. Le saca Julio Báez de Luqueño y se viene rápidamente al ataque para Luqueño. Concurso de puntos previos de Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Unisalce, Central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambareque, Petecto, Huácoron, en Los Víos, Villareca, Caguazú. Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisalce. Remata al arco de Marcelo Pérez. Bloquea bien en la marca. Marcos Pereira, tiro de esquina, sector izquierdo para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Entra al centro de Lautaro Coma buscando el primero, el cuadro auriazul. Con Upisa, desayunar con jamonada de mixto para el tererero, para el infaltable fiambre, primavera, la merienda, pancha, su pizza. Upisa, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Vendrá el córner, señores, de Lautaro Comas para el equipo del Sportivo Luqueño, arco de la tribuna sur. Sector izquierdo, va Luqueño para arriba. Con Brizuela, con Villalba en ataque, con Marcelo Pérez, con Walter González. La orden de Julia Dosa, Comas, coloca centro, pelota arriba, despeja Espínola de cabeza. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. En instantes con Darío Colmán, ¿qué resultado se tiene que dar para que Libertad se pueda coronar el campeón mañana de la apertura? Cuando va Walter González dejando para Rodi Ferreira, cabecera del área, la marca de Espínola arrojándose al suelo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Luqueño, Recoleta empatan 0-0. Hizo seguro Chaco. Va a saquear desde el fondo Ángel Benítez para Luqueño. Desde los oficinas de la Moza Mendoza, que acopa un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. A uno sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Se va metiendo Marcelo Pérez, pero con falta, dice el juez.
Infracción en ataque de Marcelo Pérez, que se ríe de la determinación del árbitro. Tiro libre. El árbitro le advierte que le puede sacar la tarjeta amarilla. Tiro libre para Recoleta. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Para que mañana Libertad asegure el campeonato tiene que ganarle a Olimpia y Cerro Porteño. Tiene que perder con Ameliano y y Tembetarí. Tiene que empatar o ganarle a Guaraní para que Libertad pueda alzarse con el título ya en la jornada de mañana. Muy bien, gracias Darío. Señores, habrá pelota. Va a sacar desde el fondo Falcón para Recoleta. Uninorte es la universidad privada número 1 para Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa en una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bases y condiciones en bristol.com.py. Marcelo Pérez tiene la pelota. Se arroja al suelo para jugar sobre la zona derecha con Rodi Ferreira. Gran esfuerzo de Marcelo Pérez. Y que hizo Rodi Ferreira. Le terminó regalando la pelota a Marcelo Medina. Y se viene Medina de contra para Recoleta, que también se equivoca. Devolución de gentileza. Le regala a Rodi Ferreira. Salida para Luqueño. Comprar mayoría hace que tu dinero rinda más en el lado raza supermayorista Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compra de impacto con 30.000 guaraníes de compra y tenés un cupón. En Punto Farma cumplimos el sueño de mamá y papá. Hablando de la intermedia, fecha 9 de adelanto. Se cierra mañana con Pastoreo, recibiendo Sol de América, Tacuarí frente a Carapeguá. Cerámica Itegua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitegua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contactar 021-443-600. La anotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Carga Recoleta, el disparo al arco. Gol, pero banderina arriba. Banderina arriba. El remate de Aldo González. Me parece que estaba en posición adelantada. Todo anulado, convirtió González. Posición adelantada, señores. Es tiro libre para Luqueño. En mayo, comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento de regalo en Quita Sabor Premium Cumo Termecor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin likes no hay partido. Aprovechar la promo Likes Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 39 de mayo hasta agotar esto. Quedó en el piso Luis Cardoso. Fútbol paralizado en Itagua. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. O ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Terminó bajando con la mano, por eso se termina anulando después el gol ya en la acción previa. Cuando iba a recibir después el futbolista de Recoleta, la acción se termina anulando porque pegó en la mano. Mientras es asistido allí Cardoso, que habrá que ver si continúa o no. Al parecer ya se vendrán variantes. Si no me equivoco, es Julio Domínguez el que está calentando y el otro Alejandro Silva. Se vendrán 2 modificaciones del lado de Recoleta. El partido sigue 0-0. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Signos en Instagram como Bemay Flores. En Niseica compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Nisei, especialistas en tecnología. 2 cambios, prepara Recoleta. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo de Arroz, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Prospecto Socorro Ñembí. Ventas al 0983-309-813. San Justo y Arroz. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Al campo Alejandro Silva, camiseta 20, y Julio Domínguez con el 27. Se fue lesionado Luis Cardoso, el capitán del equipo de Recoleta, y el otro que se fue es Wilfrido Báez. Reitero, Julio Domínguez al campo y Alejandro Silva, 2 variantes más del lado de Recoleta. El partido está 0-0 en Itagua. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracor es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracor. Recordando, señores, mañana 19:30 en el Defensores del Chaco, Olimpia Libertad. Mismo horario en Villaliza, Tembetarí, Guaraní. En Itagua, Ameliano frente a Cerro Porteño. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. En Electroban, aprovechándote que es sin tu electrodomésticos. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litros el que el partido está 0-0 para el Luqueño, 0 para Recoleta. Eso seguro Chaco. Monumental.
Alejandro Silva tiene la pelota jugando para Sandoval. Termina sacando desde el fondo Lautaro Comas. La pelota para Walter González. Contragolpea ahora con Julio Báez. Báez tiene el esférico para el equipo de Luqueño. Toca para Ramos. Ramos para Walter González. Ya se armó la defensa de Recoleta. Va a insistir Julio Báez para Luqueño. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy. Va sacando desde el fondo Espínola para el equipo de Recoleta. Apertura por la derecha. Alejandro Silva va a cruzar mitad de terreno. Levanta la cabeza. No lo tiene a nadie. Va retrocediendo de vuelta con Espínola para Recoleta. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es Go. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mara, esquina Morquio. Ferropar a 43 años construyendo contigo. Alejandro Silva comanda el ataque de Recoleta. La pelota para Sandoval. Deja para Aldo González. Otra vez Sandoval pisó el área. No tiene ángulo. Quiere descargar en Echeguren. Buscando colocar el centro Echeguren. Anticipa la marca. Saca Maldonado. Habrá saque de costado lateral en su terreno para Luqueño Niño. ¿Qué hiciste de a poquito allí ganando metros? El conjunto de Recoleta, que en esta parte por lo menos está un poquito mejor desde la posición, de la tenencia, de la generación de juego. Pero también Luqueño de a poco tiene que ir nuevamente recobrando lo que fue en ese primer tiempo, que tuvo algunas chances, cuando parece que aquí se está analizando algo, porque están reclamando. Habrá que ver qué pasó en esa acción, o por lo menos qué es lo que están solicitando los futbolistas de Recoleta cuando hay otro sentido. Esta vez es Alfredo Aguilar, el arquero de Luqueño, con alguna molestia muscular. Y se vendrá Kevin Pereira en Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que Loren. Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campotú, parrilla preferida. Fútbol paralizado porque está en el piso Alfredo Aguilar, arquero de Luqueño. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no romportín frutos del bosque, probalo ya. Ya virá caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Ya virá caricia. Se perfila el arquero suplente, Sí, González, vamos a mirar porque está por lo menos a este ritmo, pero sería que Ángel Espínola. Ángel Espínola, cierto, que ya tuvo minutos. Una molestia muscular, pero a veces este tipo de situaciones también ayuda a que gane un poco de tiempo, pero mirando la cara de Aguilar como que siente cierto dolor. Hablamos del arquero allí de Luqueño. Sí, efectivamente no va a continuar. Ahora sí, el médico de Luqueño ya hace el gesto por la cara de Aguilar. Se notaba que era grave. Cambio, dice. Sí, hace ya el gesto Aguilar, que no va a continuar en el arco del Sportivo Luqueño. Se vendrán variantes en Luqueño. En la fecha 9 de la intermedia final de la primera etapa, Santanil está ganando Independiente por 1-0. Muy bien, se perfila Espínola para ingresar. Justo del lado donde tiene el tatuaje de Roque. ¿Se acuerdan que alguna vez se tatuó la cara de Roque Santa Cruz? Bueno, y ahí justo se ve el tatuaje de Roque Santa Cruz. Esa zona más o menos es la lesión en el muslo derecho. Y se prepara Espínola, camiseta 40 para él, para ingresar por Alfredo Aguilar, que se va lesionado. Cambios en el equipo azul. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón. Sorteo 4 de julio, promoción válida en Stock Express. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni, punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Ingresa Espínola allí por Aguilar y se dará otra variante más. Kevin Pereira, que ya se estaba preparando igualmente. Kevin Pereira por Ramos. Dos variantes del lado luqueño. Uno por lesión, el ingreso de Espínola por Aguilar en el arco aureazul. Allí están los cambios en Luqueño. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, poder de los paraguayos. En Concasa empecé tu historia con pasaporte duradera. Acá la del te cobramos eventos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota en poder de Recoleta. Sube Alejandro Silva. Vino la marca de Rudy Ferreira, saca como puede desde el fondo. Walter González tiene la pelota descargando fútbol con Marcelo Pérez. Se mete Marcelo Pérez dentro del área, cayó, no hay falta. El árbitro venía siguiendo. Saque de meta que corresponde al equipo de Recoleta. Mantén tu sanción KGM siempre en marcha con repuestos originales y respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Martes en Catedral hasta 30% de descuento con tarjeta de crédito Continental. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Va a sacar Falcón para Recoleta. En Bangkok te damos
damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le da de litro exacto en Villagor. Luqueño, Recoleta siguen empatando 0-0. Eso seguro Chaco. La pelota por el medio en poder de Julio Domínguez, que ingresó también en esta etapa complementaria. Apertura sobre el lado izquierdo. Sube Matías López para Recoleta. Espinola tiene el control de la pelota, descargando para Alejandro Silva. Agiliza Silva. Apertura sobre la banda derecha. Allí corre Echeguren. Quiere ganar a fondo de cancha. Se le fue la pelota lateral. Saque de costado en su terreno para el equipo de Luqueño. Pechunagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los super. Pechugón paraguayo como vos. En Silva bajamos todos los precios. Ahora 270 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. Chile, sponsor oficial de la Albirroja. Recogiendo Echeguren, el rebote, golpea de cabeza para Espínola. Espínola lanza para Alejandro Silva, no va a llegar, aplaude Julio César Cáceres, le está dando indicaciones constantemente allí al medio de Luqueño. Hablamos de Julio Báez, Ángel Benítez y Lautaro Coma. Recorre Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Recorre Electric Jaica. Así como la Albirroja deja todo en la cancha. Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Ojo que se viene Recoleta, se mete Aldo González, la pelota para Domínguez, se equivocó. Le terminó regalando el balón a Rodi Ferreira. Intenta el contragolpe. Lautaro Coma fue a chocar allí contra Espínola. Quedó mal el futbolista de Luqueño. Se viene Recoleta, carga por ahora. Ferreira, el disparo al arco. Bloquea, sacando como puede Brizuela para Luqueño. Camiones Picaco JMC robusto para cargar más rendimiento, mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.tu.py. 22 de juego, segunda etapa del partido, está 0-0. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mocara, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Acompaña al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985363 Solimar Turismo. Falta sobre Kevin Pereira, que quería el contragolpe cuando se iba a juntar allí con la presencia de Lautaro Comas. Vino la marca de Aldo González, el árbitro le va a sacar la tarjeta amarilla, le termina perdonando. Tiro libre para Luqueño. Luego de 5 fechas vuelve al arco deportivo luqueño Ángel Espínola. Su último partido había sido como titular en la jornada 15, la caída 3-1 ante Olimpia. Vamos, dice Julia Dosa. Tiro libre en ataque, tiro libre para el equipo de Luqueño. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a cmsp.org.py, presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurant. Estamos en el Shopping del Sol. Avanza el equipo de Recoleta con Aldo González, centro, pelota al área. Intentó Sandoval de cabeza, saca como puede Alexis Villalba, todo anulado, falta en ataque, señores. Habrá tiro libre en su terreno. Tiro libre para Luqueño. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario. 70 años siendo tu aliado de confianza y repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Y ahora que tenemos una mejor toma allí en la zona baja, sí, se nota que el campo está picado. Hay sectores en donde no está muy bien el campo de juego. Y aquí mucho dolor en el futbolista de Recoleta, que en la anterior reclama una falta. Habrá que ver si es para revisar o no la acción del movimiento, donde se termina lesionando el futbolista de Recoleta allí en el tobillo. Aldo González creo que termina pisando mal en el movimiento. Habrá que ver si no es producto del mal estado también del campo, y parecería que sí, porque como que resbala y es un mal movimiento allí, producto del mal estado del campo. Se lesiona Aldo González. Fútbol paralizado, sentido González. Balón para el equipo de Luqueño. Energy Gas llega hasta tu casa. Ni demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria, Pavico, Organización Centro Industrial de Bilite 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Se vendrá el Biovera en instantes en Luqueño. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001.
Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Retirado a un costado del campo de juego Aldo González para recibir mejor atención. Señores, habrá pelota para el equipo de Luqueño. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Elvio Vera se vendrá al campo, camiseta 11. Elvio Vera por Lautaro Comas. Variante del lado de Luqueño, Vera por Comas. Allí está otra modificación en el equipo de Julio César Cáceres. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro secto indica Están empatando en Itagua, Luqueño, Recoleta 0-0. Eso seguro Chaco. Decíamos Darío, Libertad de ganar mañana, pierde Cerro y pierde Guaraní, Libertad campeón. Sí, señor. Si Cerro pierde y si Guaraní no gana, porque un empate de Guaraní con una derrota de Cerro y una victoria de Libertad también le da el título al Guma. Muy bien, la salida de Recoleta con González. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billetes 2, comunicate al 413-7000, Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámica, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La pelota en la salida para el equipo de Recoleta con Julio Domínguez. Largo pelotazo que cae a las manos del arquero. Hablamos de Ángel Espínola, que ingresó en este segundo tiempo reemplazando a Alfredo Aguilar. Cristal Caos, importación y colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Por el medio, Julio Báez para el equipo de Luqueño, levanta para Elvio Vera, golpea de cabeza Marcelo Pérez, sube metiéndose, Kevin Pereira quiere ganar fondo de cancha, termina sacando el zaguero de Recoleta. Hablamos de Marcos Pereira, otro sentido. Otro lesionado, allí en ese esfuerzo del movimiento, no sé si el campo nuevamente, pero hay otro sentido, esta vez el defensor de Recoleta. Va a sacar desde el fondo Rodi Ferreira para Luqueño. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Bueno, vuelve a cortarse el fútbol porque varios caídos, Sí, pero en el anterior después se terminó recuperando el central y fue Silva, Ale Silva, que en esta terminó pidiendo una falta en el movimiento. El hombre luqueño levanta el brazo, pero Juliadosa le dijo siga. En la anterior le dijo de todo a decirle allí al árbitro Juliadosa porque dejó seguir, para él era falta. Habrá salida para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que olor en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y Aldo González no continúa, definitivamente se lesionó solo en ese mal movimiento. Habrá que ver cuántos cambios hizo, si le queda o no ventando chances. Sí, le queda variantes al conjunto de Recoleta, 2 modificaciones más. Se vendrán, uno de ellos es González, que se terminó lesionando, ingresó en el segundo tiempo, pero para mala fortuna del futbolista, pisó mal y se terminó lesionando. Preparados, variantes Recoleta. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Ron frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con los acariciados litros, disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Y González, uno de los que se fue, Aldo González lesionado, y el otro es Brian Ferreira. Terminan ingresando Junior Noguera, camiseta 38, y el 11, Lucas González. La cancha entonces, Lucas González y Junior Noguera en Recoleta. Muy bien, señores, salida para el conjunto de Luqueño. Con Upisa, desayunar con jamonada mixto para el tererero, pan infaltable, fiambre, primavera, la merienda, pancho, Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizor Paraguay. Apunta y dispara Marcelo Pérez, pero termina sacando como puede desde el fondo Julio Domínguez. Recoge el rebote Julio Báez para el equipo de Luqueño. Apertura sobre la banda derecha para Elvio Vera. Vera y el mano a mano allí sobre Julio Domínguez. Vera colocó centro. Más que centro, un disparo al arco que pasa rozando el poste derecho del arquero Falcón. Casi convierte Vera el primero para Luqueño. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Saque de meta con Falcón para el equipo de Recoleta. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes Peirega. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Va el pelotazo largo de Alejandro Silva. Lo encuentra Lucas González otra vez con Alejandro Silva. Pone la pelota sobre el sector izquierdo para Noguera. Noguera en diagonal, avanza Recoleta, balón al área, el cabezazo
Intentó por arriba Lucas González. La pelota por encima del arco, defendido por Espínola. Llegó Recoleta, niño. Y una buena llegada, cierto, le faltó dirección al cabezazo, pero de los dos el que está más entero en este segundo tiempo es el equipo de Recoleta, como que tiene que direccionar un poquito más allí el tiro o el cabezazo. En esta no sé cómo del todo el hombre de Recoleta, pero sí, otra buena llegada de los dos. Repito, el que está mejor en esta parte del cuadro canario. Va a sacar desde el fondo el arquero Espínola de Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando Luqueño, Recoleta en Itagua 0-0. Y su seguro Chaco. A las 19 conmigo Iván, con Víctor y Yalva, todos los compañeros trinidenses recibiendo Nacional. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa. Una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bases y condiciones en bristol.com.py. Pelota le va quedando Maldonado sobre el sector izquierdo para el equipo del Sportivo Luqueño. Campo rival jugando para Pereira. De primera con Walter González. Falta y me parece que piden tarjeta los del Sportivo Luqueño. Walter González en el piso. Tiro libre en ofensiva, lado izquierdo. Tiro libre que favorece a Luqueño. Ya tenemos equipo confirmado de Nacional que juega a las 19 ante Trinidense, Jorge, si tenemos tiempo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Darío. Así sale Nacional con Santiago Rojas en el arco, Juan Luis Alfaro, Claudio Núñez, Juan Cruz Monteagudo y Gastón Benítez en la zona defensiva. En el medio con Orlando Gaona Lugo, Fabricio Jara, Celso Ortiz y Richard Prieto. Arriba, Carlos Arrúa junto a Cristian Colmán, los 11 que para Pedro Sarabia. Muy bien, tiro libre, lo va a hacer Elvio Vera, tiro libre en ataque para Luqueño. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Martes de Itaú en Punto Farma, 35% junto con QR crédito en productos varios, 30% medicamentos y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Atención con este tiro libre, Elvio Vera para Luqueño, colocó centro, Falcón seguro. Atento, se queda con la pelota Falcón, que en su momento estuvo en Luqueño. Sí, el ex luqueño, él vino aquí a nuestro país, primeramente luqueño. Tuvo un momento donde hizo un muy buen papel el cuadro del Sportivo Luqueño. Y aquí un centro con mucha rosca. Antes que buscar la cabeza de sus compañeros, fue fácil a las manos de Falcón el tiro libre de Elvio Vera. Saca Alejandro Silva para Recoleta. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salidas rotas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Se vino el contragolpe de Luqueño. Intentó Julio Báez. Atento Falcón. Sacando la pelota desde el fondo. Quedó sentido Báez. El árbitro deja seguir. Ahora va a frenar la marcha del fútbol, porque está muy sentido Julio Báez. Fútbol paralizado. El anterior fue amonestado Marcos Pereira en Recoleta. Báez en el piso, niño. Y al final los dos fueron a trabar, digo los dos, porque Falcón salió de forma arriesgada de su arco, pero no había otro. Ante ese balón largo para Báez, tuvo que salir de su arco. Fueron a trabar ambos la pelota, haciendo previo. Parecería que no fue falta del arquero. Una entrada rápida. Ya no cobró en el momento, pero parecería que Falcón es el que llega más tarde. Así por lo menos la primera reiteración. Habrá que ver. Ya no cobró porque fuera del área no sancionó ya Julia Dosa, pero los dos terminaron con molestias allí porque terminaron trabando las piernas. Tanto el lado luqueño Báez como también Falcón, el arquero de Recoleta, y esto fue fuera del área. Vuelve a cortarse el fútbol sentido Pereira por el lado de Luqueño. Falcón en Recoleta. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento de regalo en Quita Sabor Premium, como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin like, si no hay partido, aprovecha la promo Like Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes hasta el 31 de mayo o hasta agotar esto. Cerca de los 34, estaba complementario el partido, está 0-0. Confirmado el equipo de Trinidense, Jorge. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Darío. En el arco, Víctor Zamudio, la defensa con Axel Cañete, Juan Vera, César Benítez y Sergio Mendoza. En el medio, Joel Román, Luis de la Cruz y Gustavo Viera. Arriba, Manuel Romero, Alex Álvarez y Néstor Camacho, los 11 que eligió José Arrúa para enfrentar a Nacional. Muy bien, a las 19 en el Martín Torres, Trinidense Nacional, arbitraje de Mario Díaz de Ibar. Marco Franco en el bar. Mil empeños, venta reloj, coches de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu precio al seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Muy golpeado, se lo nota Kevin Pereira. Continúa la pausa.
Aprovecha Julio César Cáceres para charlar allí con su asistente Francisco Esteche. Se van recuperando los futbolistas, señal de que esto va a continuar. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. En Niseica compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca los que saben. Nisei, especialistas en tecnología. Y allí le explica Julio Dosa a los protagonistas, porque algunos estaban reclamando, y sí, efectivamente, los dos buscan la pelota, terminan chocando allí. Se lesionaron ambos, la peor parte se llevó Pereira, pero ya está recuperado el hombre del Sportivo Luqueño. Ahora sí, esto va a volver nuevamente a la normalidad. Creo que ya no se vendrán variantes en esta última parte, porque gastaron todos, salvo que a Luqueño creo que le queda uno. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros se indica que siguen empatando Luqueño Recoleta 0-0. Eso seguro Chaco. Eran 10 más el descuento. Nitagua va a sacar Falcón para Recoleta. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más. Accesos Orcas y Perfecto se corren en B. Ventas al 093-309-813. San Justo Hierro. Elvio Vera tiene la pelota jugando para Kevin Pereira. Va Kevin Pereira, cabecera del área. Otra vez con Elvio Vera, carga Luqueño, disparo al arco. Falcón se queda con la pelota en la llegada de Luqueño. Sí, niño. Terminó siendo un tirito abajo. Se preparaba para un disparo con mayor fuerza. Allí Elvio Vera. La acción de 4 hombres contra 3 de Luqueño, pero terminó en un tirito de Vera a las manos del arquero de Recoleta. Sí, se anima un poquito más en esta parte del cuadro auriazul. El partido continúa 0-0. Centro Materiales Santa Rosa, pretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Río Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota de Julio Domínguez que ingresó en este segundo tiempo. Julio Domínguez tiene la pelota descargando. Fútbol sobre la banda derecha. Allí se viene con toda Cheguren, cruzando mitad de terreno. Vuelve a retroceder, lo hace con Alejandro Silva. Para atrás con el arquero Falcón tocando en su campo Recoleta. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, aprovechándote que es cinto electrodomésticos. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Está cargando Recoleta. Alcanza la pelota. Nogueira ganando fondo de cancha. Mal el centro. Aprovecha para sacar a Ángel Benítez en el equipo de Luqueño. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. El partido sigue 0-0. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 098444437. Unite la generación Pro Madeira Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Alejandro Silva construye el ataque de Recoleta jugando sobre la zona derecha para Marcos Pereira. Pereira pone la pelota sobre media luna prácticamente allí. Va subiendo Noguera. Noguera tiene ángulo para disparar. No se anima. Insiste por ahora Recoleta con Alejandro Silva. Centro al área. Golpea de cabeza Villalba al zaguero del conjunto de Luqueño. Le queda Alejandro Silva sobre la banda derecha. Ganó fondo de cancha. Buen pase para Noguera. Va a elevar el centro. No tiene ángulo tampoco para el disparo. Perdió la pelota. Saca Kevin Pereira para Luqueño. Gana entradas al sector oro del concierto de Sayan. 70.000 guaraníes de compra y recibís un cupón. Sorteo 4 de julio. Promoción válida en Stock Express. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 0183-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Carga Domínguez, el zaguero de Recoleta que está en campo de Luqueño. Cierra en el fondo. Despejando Rodi Ferreira. Falta. Infracción, me parece que la falta fue sobre Julio Báez, tiro libre, sí, niño. Sí, de Medina, allí pedían amarilla los jugadores de Luqueño, pero Julio Dosa dice no, solamente falta en esta. Medina, la falta en contra de Vera, a ver si sobre el final, le quedan casi 10 ya con el descuento un poquito al partido, unos 12 minutos ya con el descuento, a ver si sobre el final uno de los dos tiene la capacidad de poder anotar y llevarse los puntos. De momento, esto es paridad. Epa, hay una amarilla, pero por alguien que se fue de Boca. Alejandro Silva. Alejandro Silva, y cuidado que después le aplaudían, Se fue de Boca Silva y después le termina aplaudiendo a Julia Dosa. Hace rato que venían discutiendo tarjeta amarilla para Alejandro Silva. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoran Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida.
Tiro libre y sigue reclamando Alejandro Silva. Tiro libre que corresponde al equipo de Luqueño en ataque. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Ron frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Le va a pegar el Biovera. Tiro libre que corresponde al equipo de Luqueño a la orden del juez. Va a ver a campo arriba, lejos todavía del arco de Falcón. Centro, balón dentro del área. Despejando de cabeza esa pelota para ir a lateral cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 39 de juego, 0-0 el partido. Subí una foto, un video en @fácil_py, fácil busca influencer. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera. Que al ladrillo te cobramos eventos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Juegue, le dice el árbitro del partido a Maldonado. Maldonado va a colocar el centro, vuelve a amagar Maldonado, lo hace ahora, pelota arriba para Walter González, sube Marcelo Pérez, le queda la pelota a Ángel Benítez, Elvio Vera al disparo, más lejos afuera, tiro de portería para Recoleta, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto en Villacor. Que siguen empatando Luqueño, Recoleta 0-0. Eso seguro Chaco. Mañana 9:30 de la mañana, General Caballero recibe al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Automotor cumple 55 años. Puedes ganar un Tivoli 0 kilómetros. Hacer tu test drive con tu modelo favorito de Santión KGM y participas automáticamente. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tú compras desde 50.000 guaraníes. Generan cupones electrónicos. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Falta de Ángel Benítez en mitad de terreno. Tiro libre. Colocando la pelota Alejandro Silva. Tiro libre, campo rival. Tiro libre para el equipo de Recoleta. Ve tu préstamo Pymes en Banco y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Subiendo Alejandro Silva. Silva para el equipo de Recoleta, juega para Noguera, se acomoda Noguera, va a rematar, pase a profundidad a las manos del arquero de Luqueño. Hablamos de Ángel Espínola. Categoría intermedia, fecha 9-10 minutos de la segunda etapa. Santaní le sigue ganando Independiente por 1-0. Muy bien, la salida para Recoleta, recapturando Alejandro Silva con Noguera. Se viene el conjunto de Jorge González. 42 de la etapa complementaria, el partido 0-0 Darío. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los super Pechugón paraguayo como vos. Shell te lleva a Brasil, Paraguay. Carga combustible, subí tu factura y completa los datos en shell.com.py. Hasta el 29 de mayo. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Mañana 3 partidos a las 19:30. Olimpia, Libertad en el Defensores del Chaco. Mismo horario. En Itagua, Meliano frente a Cerro Portillo, en Villaliza, Tembetari, Guaraní. Recorelectric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Recorelectric Saika, así como el Albirroja de Catona, cancha Chortivife, Casucelio en cada corte. Chortivife, sponsor oficial del Albirroja. Error de Rodi Ferreira, que quiso rematar primero, luego colocar el centro. Ni lo uno ni lo otro y terminó perdiendo la pelota y se viene Alejandro Silva de contra para Recoleta. También explica JMC robusto para cargar más renta y mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEAES. Infoserrano.to.py. El centro de Noguera bloquea bien Brizuela. Tiro de esquina sobre la zona derecha para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 43 el partido sigue 0-0. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Acompaña al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Quedó sentido en la última acción Alexis Villalba, zaguero de Luqueño, se va recuperando. Le va a pegar a Alejandro Silva buscando el gol de la victoria, Recoleta. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa al 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Va el centro de Alejandro Silva, Pereira de cabeza a las manos del arquero Ángel Espínola. Calidad, lo que estás buscando. Tú arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está aniversario, 70 años siendo aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Y aquí termina cayendo mal el hombre de Luqueño en ese intento de despeje del movimiento. Reclaman los de Recoleta, pero se viene parando mucho el juego últimamente. Sí, entre acciones accidentales, ese choque entre González y también el propio futbolista de Luqueño en la anterior, y en el juego aéreo, en ese salto termina cayendo Ángel Benítez. Ángel Benítez también, otro caído más, otra vez parado el desarrollo del partido, esta vez
por la caída del futbolista de Luqueño. El fútbol cortado en Itagua, 0-0 Darío. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Vileto 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Lo están asistiendo Ángel Benítez, volante del equipo de Luqueño. Lo mira Juliadosa, se vendrá un cambio. Es Marcho, me parece, el que se perfila para ingresar en el equipo de Luqueño. La selección paraguaya sub-17 se impuso por 3-1 a Bolivia y se quedó con el cuadrangular internacional disputado en Argentina. La selección sub-17 que este domingo va a conocer su destino en el Mundial porque a las 8 de la mañana se sortean los grupos de ese torneo. Muy bien, señores. Ángel Benítez en el piso. Fútbol paralizado en Itagua. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, el que indica Jorge. Luqueño, Recoleta, están empatando 0-0. Eso seguro Chaco. Y algunos están pidiendo por Iván Torres, por ejemplo, en las preferencias, pero no, ante la lesión de Benítez. En esta creo que se vendrá Marcho. ¿Se va a lesionar el Pino Benito o va a ingresar otra vez? No, así lesionado y todo, quiere continuar el mediocampista de Luqueño porque Marcho ya se estaba preparando para ingresar. Señores, va a continuar el fútbol 5 de adición, se juega hasta los 50. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados de bache laminados y más. Síguenos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Ah, no, me confundí. Pasadores, aquel del el famoso tema Felipe vuelve, está de regreso. Salió del freezer Pasadores, regresa al Esportivo. Sí, se fue Marcelo Pérez, ingresó Pasadores. En su momento fue un boom la presentación, principalmente en marketing de Luqueño. A ver qué pasa con Pasadores. Queda poquito, 4 minutos de partido y se acaba. Señores, salida de Rodi Ferreira para Luqueño. Concurso de cuánto ofrece Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareca, Petec, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Intentó Pasadores y perdió la pelota y va sacando desde el fondo Noguera para el equipo de Recoleta. Parte final del juego en Itagua, 0-0 el partido. Jornada adelanto, fecha 20 del torneo de apertura. Alejandro Silo y la salida para Recoleta. Con Upisa, desayunar con jamonada mixto para el tereré Tupal, infaltable fiambre, primavera, la merienda, Pancho Supisa. Upisa, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Rodi Ferreira comanda el ataque del equipo de Luqueño sobre la banda derecha. La pelota le va quedando a Elvio Vera, mete la diagonal, Vera juega por el medio, se mete Julio Báez. Báez con Kevin Pereira, levantó la cabeza, coloca pase para Elvio Vera, carga Luqueño que quiere ganar el partido. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976 10 10 10. Avanzar siempre con Kenton Chacome, respaldo total. Y reclama penal la gente de Recoleta, cayó al área en esta última acción Lucas González Niño. Sí, reclaman penal la gente de Recoleta, pero justito salió allí Espínola. Choque involuntario al parecer, pero veremos si hay revisión o no sobre el final. Esta magnífica chance Recoleta está para cualquiera de los dos del partido. Se va acabando, pero ambos están teniendo sus chances. Ida y vuelta el partido en esta parte, señores. Se juega descuento en Itagua, 0-0. Desde los viñedos de la Moza Mendoza, que Copa Subrinde por la amistad, representa distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994. Lo gana Luqueño, vino, está. Gol. Banderina arriba, increíble. Banderina arriba. Pasador está en posición adelantada. Cantamos el gol de Luqueño. No lo puede creer Walter González. Julio César Cáceres lo mira Esteche. Es que tardó mucho Kevin Pereira para asistir a sus compañeros niños. Y sí, estaba un cuerpo adelantado Elvio Vera en offside cuando los hinchas de Luqueño ya estaban festejando el gol de Felipe, aquel que fue presentado así de forma marketinera en Luqueño.
Estaba en offside por un cuerpo Elvio Vera. Es que perdió tiempo Kevin Pereira en la asistencia. Todo anulado. Salida para Recoleta. Donde sí hay goles en la intermedia. Gol de Santaní. Brandon Barbas pone el segundo. Santaní 2, Independiente 0. Saca la defensa de Recoleta. Desde los viñedos de la Mazo Mendoza, acá Copa Brindis por la Amistad, representa distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994613-177. A unos socios asegurados, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Se acordaron tarde de jugar Luqueño y Recoleta golpe a golpe en esta parte del juego, ida y vuelta. Se va metiendo ahora en campo rival. Se viene Pasadores. Todo anulado que dice el juez. Tiro libre para Luqueño. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa. Una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bases y condiciones en bristol.com.py. Walter González con la pelota, lo último del juego. Nitagua, Walter González. Sube Rodi Ferreira, lo puede ganar Luqueño. Rodi centro. Pelota al área para Elvio Vera. Busca Pasadores. Sacando desde el fondo Domínguez para Recoleta. Y ahora hay gol de Independiente, descuenta el equipo de Campo Grande. Santaní 2, Independiente 1. Brian Martínez pone el descuento a los 18 del segundo tiempo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto indica Gorge. Señores, Luqueño Recoleta está 0-0. Hizo seguro Chaco. Pelota de Espínola por el medio, no hay tiempo final. Final del juego, final del partido, señores, en Itagua, en el estadio Luis Salinas. En el inicio de la fecha 20, jornada de adelanto. Empataron Luqueño Recoleta 0-0. Relató Jorge Casal. Si van los protagonistas, comentario final de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitador para que valora en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y mirando los rostros tanto de Luqueño como también de Recoleta, como que no quedaron conformes con esto. Querían algo más. Tanto futbolistas de Recoleta como de Luqueño, decíamos. Se viene al final allí, se saludan los protagonistas. Sobre el cierre fue golpe a golpe. Allí sobre el final fue llegada. Esa última allí, el offside de Elvio Vera. Ya habían festejado algunos hinchas de Luqueño, pero estaba adelantado Elvio Vera en esa acción. Algún movimiento también en ofensiva del propio Luqueño. Tuvieron los dos sus chances, tanto el Luqueño como también el propio Recoleta, pero terminó mandando el 0 en este partido, el empate. En la vuelta de Julio Cáceres como técnico del Sportivo Luqueño. Lo bueno del lado del Sportivo Luqueño es que no le convirtieron goles. En otros partidos con facilidad por allí le hacían goles. Ese fue el punto positivo. Y habrá que ver después la gravedad de la lesión también de Alfredo Aguilar, que en los últimos minutos se fue reemplazado por Espínola, que sobre el final tuvo una tapada importante también en el arco del Sportivo Luqueño. Dos viejos conocidos, se saludan allí Aguilar, que ingresó al campo a saludar a Falcón. Fueron compañeros en su momento. Y hablando de momento, uno que hizo un muy buen partido, Alexis Villalba, del lado de Luqueño, gentileza de Tigo Sports. Queríamos, pero rescatamos un punto que creo que va a ser importante para nosotros para lo que se viene. No, un rival también que tiene su juego, insistió bastante, ustedes también ahí remando también ya con nuevo entrenador, por eso también te hacía la consulta de esa sensación de este partido. Sí, claro, ahora nos animamos un poco más a jugar con Julio, ¿no? Quería eso. Sabemos que cuando estaba él también nos exigía mucho eso y ahora creo que estamos proponiendo al juego que él quiere, ¿no? Y creo que con el trabajo y día a día creo que vamos a sacar al Sportivo Luqueño adelante. ¿Se puede decir 2 fechas claves para sumar lo más que pueda Luqueño, teniendo en cuenta el acumulativo, lo que se viene en la clausura también? Sí, claro que sí. Nos resta 2 partidos importantes. La idea es sumar los 6 puntos que resta y nada, terminar de la mejor manera el campeonato. Dale. Allí las palabras de Alexis Villalba, del lado de Luqueño, gentileza de Tigo Sports. Creo que es Falcón, sí, el que se prepara Gonzalo Falcón, el arquero de Recoleta. Es elegido la figura igualmente. Se va a acercar en minutitos al día la gente de la TV también para escuchar más voces de protagonistas en este empate, en esta paridad entre Luqueño y Recoleta. Sobre el final con chance, con emociones, con situaciones, pero no la oportunidad de poder observar un gol dentro del partido. Por allí 2, porque eran más
para un empate con goles, pero terminó siendo un empate con los arcos en blanco, tanto del lado de luqueño como también del propio Recoleta. Ahora sí, lentamente se va acercando Gonzalo Falcón del lado de Recoleta. Gentileza de la TV, de los colegas de Tigo Sports. Vamos a escuchar a Gonzalo Falcón, de destacada actuación igualmente del lado del conjunto recoletano. Amarga porque venimos a buscar los 3 puntos, queríamos ganar. Yo creo que por momentos lo merecimos. Partido duro también, trabado. Creo que el campo de juego nos ayudó mucho para el juego que tenemos nosotros, pero nada, nos llevamos un punto que queríamos los 3, siempre venimos a buscar 3 puntos, pero nada, hay que seguir este camino, valorar este punto, como digo siempre, la idea es sumar. Sabemos que ellos no vienen en un buen momento, pero nada, esto es largo, todavía quedan 2 fechas y bueno, después preparar el clausura. Gracias, compañero. Ya los escucha la figura. Qué partido, ¿eh? Qué partido intenso, tapadas determinantes tuviste, Gonzalo, ¿eh? Sí, partido intenso, como dije, muy duro, muy trabado. Sí, tuve creo que en el primer tiempo una, esa creo que fue la más clara. Después, ¿la de Comas? Sí, esa fue esquinado. Pero después creo que defendimos bien también, hicimos un buen trabajo en equipo y como dije, nos llevamos a un punto que un poquito con sabor amargo, pero va a servir a lo largo. ¿Y contra Kevin saliste en el momento justo? Sí, lo tuve, compañero. Kevin sé que tiene mucha velocidad, así que intenté salir a cortar y fue un choque duro creo, pero todo balón, así que nada, salimos golpeados los dos, pero gracias a Dios estamos bien y pudo seguir jugando también. Bueno, Gonzalo, una portería imbatida más para vos, algo que por supuesto para un arquero es importante, pero mirando a nivel grupo, un resultado que, bueno, no ha sido una derrota, de por ahí tampoco es lo más favorable, pero uno entiende, Recoleta, un equipo recién ascendido que busca establecerse primeramente en la tabla de promedios, pero también mirar más arriba, mirar la posibilidad de competir internacionalmente podría llegar a ser un premio justo para un plantel que dentro de esta apertura ha funcionado muy bien. Sí, yo creo que estamos haciendo un campeonato bastante aceptable, pero nada, hay que seguir sumando, la idea es entrar en una copa. Apuntamos a eso, no tanto mirando el descenso, así que nada, la idea es jugar algo internacional, todavía queda, hay que seguir sumando y creo que venimos por buen camino. Y bueno, y también ahora hacer mención a que estás encontrando una regularidad casi absoluta, hablando en lo personal, porque este año jugaste prácticamente, bueno, en realidad sí jugaste todos los partidos. Sí, esa es la idea para un arquero, jugar lo más que pueda. Sabemos que el arquero necesita minutos, necesita jugar, así que nada, acá me siento bien, muy cómodo, agradecerle siempre al club que me abrió las puertas en un momento que no venía bien, venía sin jugar. Del año anterior en Luque no tuve tantos partidos sin ser en el clausura, así que nada, acá me siento muy cómodo, siento que me valoran, así que nada, estoy muy agradecido con el club. Gonzalo, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande. Vale, muchas gracias. Déjame mandar un saludo como siempre, sí, perdón, siempre a mi familia en Uruguay, que siempre me están mirando, ahí mis padres, mi hermana, agradecerle que están en todo momento y siempre a mi señora con mi hijo, que no falta, se mandó un viajecito largo y así que nada, agradecerle a todos ellos. Allí las palabras de Gonzalo Falcón, el arquero figura hoy del lado de Recoleta con tapadas importantes. Los dos tuvieron sus chances, repito, era para un empate pero con goles. La realidad es que no terminaron por anotar ni Luqueño ni el propio Recoleta en Itagua, en un campo bastante complicado, decían los propios protagonistas que hablaban allí. Mañana se va a estar jugando allí Ameliano ante Cerro Porteño en Itagua. Fue paridad 0-0. Ojalá ahora sí se vengan los goles, se vengan las emociones, porque ya se vienen los compañeros. Está Diego Iván, está Víctor Villalba, trinidense nacional, a continuación después de este empate del Sportivo Luqueño y Recoleta. Antes de ir a esta mesa informativa, brevemente el momento de Orlando Gil. Hoy hablamos con Mario Jara, sigue trabajando como scouting del conjunto argentino de San Lorenzo. El momento fue el que lo había recomendado allí el San Lorenzo, el Rayadito paraguayo, al San Lorenzo, al Cuervo argentino. Habló Mario Jara del momento de Orlando Gil allí en el fútbol argentino. Lo de Orlando Gil, incluso pasamos una entrevista que le hicieron medios argentinos. Gran momento del arquero. Gran momento, contento por él, por el rendimiento que viene teniendo. A la hora de haber decidido, de haber confiado en él, no teníamos duda de que iba a tener este rendimiento. Hoy ya superó las expectativas. Hoy es sin duda uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, si no es el mejor. Con 24 años, con mucha proyección por delante todavía, ya con ofertas importantes para seguir creciendo como profesional y sobre todo creciendo también como persona. Lo vemos cada vez más asentado, da la sensación que tiene más de 100 partidos en San Lorenzo de Almagro por cómo se desenvuelve dentro de la cancha.
y sin duda que eso nos llena de satisfacción y sobre todo de orgullo, porque no es fácil recomendar un futbolista hoy en día y que esté a la altura de las exigencias de un club como San Lorenzo de Almagro, y él lo está haciendo, lo está cumpliendo con creces, entonces eso sin duda que nos llena de satisfacción. Cuando Mario Jara le dijiste a San Lorenzo, porque estaba ahí como, hay que decir la palabra correcta, ¿qué función cumplías en San Lorenzo? ¿Cumplías en San Lorenzo cuando dijiste, tráiganlo a Orlando Gil? Yo sigo trabajando como coaching en San Lorenzo de Almagro. Renové el contrato al principio de año y mi función es esa, tratar de acercarle las opciones en base a lo que el cuerpo técnico necesita para el armado del plantel. Y bueno, una de esas fue Orlando, que en su momento fue cuestionado, eso también hay que resaltarlo, en su momento no le dieron la importancia que tiene hoy. Para muchos era un negociado, como se decía por ahí, para muchos no estaba a la altura de San Lorenzo de Almagro, por eso el primer semestre no lo habilitaron para jugar, tuvimos que esperar 6 meses para que pueda empezar a jugar en reserva, se afianzó, tuvo su chance, lo aprovechó y hoy viene demostrando que todavía no tiene techo. ¿Cómo se hace con el negociado? ¿Te hicieron saber para qué este chico lo traen de Paraguay? ¿Cómo fue? Claro, fue así, pero fue la voz pop del momento, ¿no? Porque claro, no entendían que un arquero de 23 años directamente vaya a la reserva, cuando tenía todas las condiciones para estar en el plantel profesional. Entonces, en su momento la gente que manejaba el fútbol en San Lorenzo de Almagro no le dio la importancia que se debía. Y bueno, él con el tiempo, con trabajo, con dedicación, con profesionalismo, con un acompañamiento muy importante, esto también hay que resaltarlo, Arturo, el acompañamiento que tuvo de parte de su representante, de Mariano Celaya, lejos de querer quedar bien con nadie, eso es una realidad, hizo un trabajo excelente con Orlando, y bueno, hoy se ve reflejado en el rendimiento y en la actualidad de él, ¿no? Orlando Gil es figura, indudablemente, y te debo preguntar, Mario Jara, que vos lo llevaste. En un momento dado, te dijo Orlando, ¿para qué viene a la Argentina? ¿Para qué viene a San Lorenzo? Y sí, porque, a ver, como te dije, en su momento no le dieron el valor que él se merecía. Por eso resalto el trabajo del representante. Claro. Porque lo contuvo psicológicamente, lo contuvo en todo momento, a él, a su familia, que ustedes saben que para un futbolista la familia es lo más importante, y sin embargo Mariano estuvo en ese detalle también, y bueno, por eso no es casualidad tampoco el rendimiento que está teniendo, ¿no? Porque se hizo un trabajo previo, no solo en lo técnico, en lo táctico o en lo futbolístico, sino también en lo psicológico, ¿no? Por eso digo que cuando uno lo ve dentro del arco de San Lorenzo, da la sensación que es un arquero que ya lleva años atajando en el club, y sin embargo si llega a 30 partidos es mucho. Usaste la palabra negociado, ¿tocaron tu honor también? Sin duda, porque yo no estoy en ningún negocio, ninguna altura, en ninguno, gracias a Dios. Puedo mirar a la cara a cualquier futbolista, puedo mirar a la cara a cualquier representante, ninguno me puede apuntar de nada, de si ha recibido algún dinero por recomendar a un jugador. Al contrario, tiene el caso de, no sé, mira el caso, ¿no? Mateo Gamarra en su momento cuando estaba sin club, y lo pude llevar a 12 de octubre de Itaguá, y después hizo la carrera que hizo. Se puede nombrar a Gustavo Caballero, que lo hizo debutar con 18 años en Capiatá, y hoy tiene un presente impresionante. Nunca estuvo en mi cabeza, nunca se me pasó por la cabeza ser representante de jugadores. Yo no soy representante de jugadores, y no estoy metido en ese negocio. Lo mío pasa netamente por tratar de cumplir con la función que se me encomendó, que es dotar al plantel de San Lorenzo de Almagro con jugadores que estén a la altura de las exigencias del club. Hoy creo que lo hicimos con Orlando, con Romaña, con Maxi Celaya, con Alexis Cuello, que son los jugadores que recomendamos nosotros y que llevaron al club. Si me hubiesen hecho caso en su momento, no lo hubiésemos cerrado tampoco con Gustavo Caballero, con Juan Fer Alfaro, con Domínguez. Si me hubiesen dado un poquito más de trascendencia a la hora de las decisiones, sin duda que hoy San Lorenzo
más allá del momento que está pasando, hoy tendría jugadores que serían potables ventas para el club, porque te puedo asegurar que Gustavo estaba lleno. En San Lorenzo de Almagro hoy sería figura sin duda también, así como es Orlando. Domínguez lo mismo, Alfaro lo mismo, porque creemos que están a la altura de un club como San Lorenzo. Y San Lorenzo iba por Navas y no hubo tema económico y saltó lo de Gil, ¿verdad? ¿Así fue? Así mismo, sí, en realidad todo pasó después del amistoso de pretemporada, cuando se lesiona Altamirano, que era el arquero titular, más allá que Orlando ya había debutado. Se lesiona Altamirano, le toca la posibilidad de jugar a Orlando en pretemporada y tuvo actuaciones muy buenas, y es ahí donde Miguel, que también hay que darle méritos sin duda, es ahí donde Miguel decide que se va a quedar y se la va a jugar por Orlando, y San Lorenzo tenía un arquero que era del club, estaba a préstamo en otro equipo de primera, volvió al club como para pelear el puesto con Orlando, y le dieron la posibilidad a él, que la aprovechó al máximo. Entonces, así fue la realidad. A una pregunta más, no sé si los compañeros desean hacerlo o está dicho el tema de Orlando. ¿Cómo lo siente él? Es joven, los ciclos se cumplen, y el tema de la selección nacional, ¿se lo ve? Yo no sé si habrá presión para Gustavo Alfaro, pero Gustavo Alfaro no puede dejar de decir, debe entender todo el gran momento que está pasando Orlando Gil en el fútbol argentino para tenerlo ahí cerca. A Orlando Gil no es un jugador que base más en la selección, si rinde como rinde en San Lorenzo hoy. Yo comparto mucho con vos, Arturo. Yo creo que el profe Gustavo por algo consiguió todo lo que consiguió en su carrera, no solo ahora en la selección paraguaya, ¿no? Sino en toda su carrera. Tiene una visión importante, por eso le dio la oportunidad, y creo que se la va a seguir dando por el rendimiento que viene teniendo. Acá no hay intereses de por medio, eso también hay que aclararlo, no hay ningún interés, porque, a ver, entiendo de que se lo ganó, el lugar se lo ganó con rendimiento, con trabajo, entonces no tengo dudas que va a terminar siendo el arquero de la selección. No sé si en este proceso en el Mundial, no sé si en el próximo Mundial, pero sí, sin duda, la selección tiene arquero para rato con Orlando, ¿no? Sin duda. ¿Y cómo hace con las ofertas de afuera San Lorenzo? ¿Ahí son reales? ¿Lo quieren a Orlando Gil? Bien, Arturo, yo más que ya en ese tema, todo lo que tenga que ver con lo económico, lo institucional o la política del club, yo mucho no entro. A ver, lo que sí tengo claro es que hay ofertas, sin duda, sí. Y por lo que tengo entendido, la intención es venderlo ahora en junio, sí, es por lo que me comentaron. Ya hay una oferta concreta, sin que no puedo profundizar más, sin duda, pero sí ya hay una oferta concreta que está muy avanzada, que yo creo que se va a terminar cerrando. ¿Es de Europa, Mario? Es de Europa, sí. ¿Nombre no podés dar? No puedo, Arturo, discúlpame. No, por favor, yo soy el que pregunta y vos tenés todo el derecho a decirme, prefiero guardar silencio por el propio respeto a las negociaciones. ¿Ya estaba hablando aquí que hay interés europeo formal? Sí, está al tanto, sin duda, sí. ¿Ese va a ser el No, está al tanto y está, imagínate, no, hace 2 años ser suplente en la segunda división de Paraguay, a ser uno de las posibles ventas más importantes en la historia del fútbol paraguayo con respecto a un arquero. Y podría ser Génova, ¿verdad? Podría ser. Podría ser Génova. $10 millones salta la información, Mario. No, yo no manejo el monto. No, yo te digo lo que salta como información. Ojalá sea un poquito más. Ojalá. No, San Lorenzo le tasan 10. Y si te aparece otro club y te dice, estamos hablando de una base. Sí. Es la base que yo sé que esa es la base que puso el presidente, ¿no? Pero bueno, después vos sabés cómo es esto de negociaciones, es un tira y afloje, pero sí esa es la base que había puesto en su momento el presidente de San Lorenzo de Almagro. % y el San Lorenzo se queda con el 20%, la información que tenemos. Así, supuestamente así está la oferta. Sí, ¿quiere decir? Que mucho más no puedo profundizar porque tampoco estoy tan empapado del tema. Sé lo que sé hasta ahí, mucha más información no tengo, Arturo, sinceramente. No, agradeciendo tu deferencia, Mario, pero si a esta oferta y a San Lorenzo le viene bien, el arquero está pasando un gran momento, se va. Si podría cerrar el próximo mes su gestión en San Lorenzo.
Yo creo que hay muchas posibilidades, sí, de que se pueda ir transferido. Transferido al fútbol italiano, ¿eh? Al fútbol europeo. Estamos viendo si lo tenemos a Tacuarí. A ver si nos da una mano. Gracias, Mario, por tu tiempo, muy amable. A vos, Arturo, un beso para todos. Así escuchábamos a Mario Jara, miembro del scouting de San Lorenzo de Almagro, en relación a lo que tenía que ver con Orlando Gil y su gran momento en el fútbol argentino. Ayer fue figura con San Lorenzo, que empató 1-1 con Argentinos Juniors, se impuso 8-7 en penales y uno de los penales decisivos lo atajó Orlando Gil para que San Lorenzo avance a las semifinales del torneo argentino. Y nosotros avanzamos hacia donde están Diego Iván y Víctor Villalba para Trinidense Nacional. Diego, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, Darío, los compañeros. Sí, ya estamos para este partido donde juega Trinidense, lo hace local en el Martín Torres ante Nacional. Triqui, que viene de un empate frente a Libertad, y Nacional viene de golear a Sportivo Luqueño por 4-0. Y acá me estoy fijando con Víctor, estamos viendo planilla. Básicamente Sportivo Trinidense, porque hicimos el partido de la vez pasada ante Libertad y no cambia, es decir, pone el mismo onceno. José Arrúa pone los mismos titulares que enfrentaron a Libertad, y hay que ver un poco también lo de Nacional, que va a enfrentar hoy justamente a Trinidense, aquella goleada por 4-0 frente al Sportivo Luqueño, y hoy justamente volvió a su casa, no sé si a su casa, pero volvió a Sportivo Luqueño, su segundo ciclo como Julio César Cáceres, y terminó empatando el partido con Recoleta 0-0. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Un partido que en los papeles previos se presume interesante, porque dos equipos que vienen de buenos rendimientos en la fecha anterior. El caso de Trinidense, que a mi criterio mereció más en cancha de Libertad, porque el partido estaba claramente en un contexto favorable para el equipo de José Arrúa. No lo supo resolver, le empataron sobre el final. Igual el punto es interesante cuando se juega ante un campeonable como es el Gumarelo. Y del lado de Nacional, como decías, aplastó la fecha pasada 4-0 al Sportivo Luqueño. Un tiempo le bastó como para liquidar el expediente en su propia cancha, y hoy hace un solo cambio con respecto al partido anterior. Hoy no juega de entrada Gustavo Caballero, y el que ingresa de titular es Richard Prieto. Después mantiene la base del último fin de semana. Estamos con el presidente el 2 de mayo, muy atento como siempre, el señor Hugo Romero. ¿Cómo estás, presidente? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diego, a vos, a Víctor y a la audiencia. Bien, presidente, estamos en la previa del partido ante Trinidense con Nacional. Bueno, mañana juegan ustedes un partido interesante de todo punto de vista, buscando también los puntos en el promedio, están ahí. No están complicados, pero juegan contra un equipo que sí necesita, como lo es General Caballero, presidente. Hola. ¿Escuchás, presidente? ¿Escuchás bien? Ahora vuelvo a escuchar. No, te decía que mañana visitan a General Caballero, digo, un equipo que necesita los puntos. No así ustedes, que están un poco más salvados en ese aspecto, pero es un partido muy difícil lo que se viene mañana. Sí, un partido de más importante. Nosotros también necesitamos los puntos. Por más que todavía, digamos, de cierta manera, el promedio no nos agobia todavía por la buena campaña del año pasado, pero sí que nosotros también necesitamos sumar a 3 para que podamos estar más tranquilos. Sobran 3 partidos más importantes. Mañana un partido dificilísimo, vamos a volver a jugar a un horario que nosotros no conocemos, ya que al inicio del campeonato jugamos varios partidos locales. A ese horario vamos a hacer por primera vez en condiciones de visitantes, y ojalá que pueda sonreírnos un poco el horario y que podamos tratar de hacer un buen fútbol y ver qué podemos hacer mañana. ¿Y qué te dice el horario 9:30 de la mañana? Porque lo venían haciendo ustedes jugando en Pedro Juan, ahora lo hacen en Carendú, de visitante. Y sí, es un horario inusual, pero sí que ahora creo que no va a ser tan inconveniente, porque al inicio era el calor sofocante, era el inconveniente. Hoy en día la temperatura está mucho más amena. Yo creo que va a dar para que podamos un lindo espectáculo de fútbol
Veo que en general Caballero viene jugando muy bien, nosotros también. Creo que de repente ambos lo que no podemos ganar. General había hecho un gran partido contra el India, tuvo una resonante victoria. Nosotros no pudimos con el Olimpia el domingo pasado y veremos qué pasa mañana. ¿Cómo venís observando el trabajo de Marcelo Palau hasta ahora como técnico del 2? Y muy bien, me gusta mucho su trabajo, su estilo de juego, de la manera que también piensa en fútbol, siempre hablamos. Hay que entender que este plantel lo ha aumentado, lo está conociendo a casi todos. Vamos a traer los jugadores que sean necesarios para el torneo de clausura, para que nosotros podamos hacer una muy buena campaña en la clausura, por lo menos esa es la intención y el sueño nuestro. Pero sí que el profe y su cuerpo técnico era muy profesional. Presidente, con Palau ya está todo acordado para empezar la clausura, ¿verdad? O sea, ahí no es que hay que esperar la evaluación de estos últimos partidos, sino que él empieza el torneo clausura en cualquier caso, ¿verdad? No, totalmente. Nosotros la tenemos acordado con Palau cuando le contratamos para hasta fin de año. Yo no estoy muy acostumbrado a cambiar de técnico. Yo creo que a cada rato uno va cambiando, lo que más uno hay que pasar visibilidad a los propios jugadores. Y sí, con el profe Palau pensamos terminar el torneo de clausura y tratar de terminar lo más alto en la tabla de posición y también en el promedio. Sí, aparte facilita mucho la relación cuando se da un ciclo sostenido. Ustedes vienen de mal acostumbrarse, entre comillas, con eso con Felipe Jiménez. O sea, como usted decía, no es cambiar por cambiar probablemente la solución, aunque muchos a veces en la desesperación recurren a eso de cambiar técnico por rueda, más o menos. No es la postura, y lo ha demostrado en los últimos años el 2 de mayo que no funciona así, ¿verdad? No. O sea, además desde que yo asumí, yo en mi presidencia este es mi segundo cuerpo técnico. Empecé con Felipe, infelizmente él tuvo que renunció, ¿verdad? Entonces también por esa razón tuvimos que hacer el cambio correspondiente y creo y sueño de que con el profe Palau podamos también trabajar bastante tiempo. Presidente, me genera curiosidad el tema del horario de mañana. Cuando se da lo de la simultaneidad, ¿lo primero que le plantean es jugar en ese horario o le plantean primero pasar al jueves? ¿O cómo se fue resolviendo este tema? Lo que pasa es que no podíamos jugar el jueves. Yo también planteé jugar el jueves porque nosotros venimos de jugar el domingo y tuvimos viajes de por medio, ¿verdad? Pero o sea que el general Caballero tiene que ir a jugar el sábado en Asunción contra Libertad. Y Libertad después juega el martes Copa Libertadores, o sea que se complicó y yo creo que el horario que se tuvo que marcar es por causa de logística, el tema del VAR. Como hay 3 partidos simultáneos, si no me equivoco, creo que hay 3 móviles de VAR nomás. Entonces se va a jugar a la mañana, se termina el partido y ese móvil del VAR tiene que ir, me imagino yo, al partido de Cerro, que está más cerca, ¿verdad? Ah, perfecto. El tema de logística, por esa razón es lo que se tuvo que marcar por la mañana. Ahí queda claro entonces el tema, pero igual no es que afecte mucho, o sea, las